Bueno, vamos a hablar un poco hoy de lo que es el síndrome piramidal. ¿Tienen idea? ¿Lo vieron ya? ¿Vieron psicología? ¿Vieron neuro? ¿Sí? ¿Sí o más o menos? Bueno, Bien. Para empezar un poco a hablar de este... ¿Dónde está el bicho? oye, te vaya pasando. No, ahí está. Para hablar un poco de este síndrome, en realidad, tenemos que entender algunas funciones básicas del sistema nervioso que nos van a ayudar más que nada a entender por qué se da los signos y síntomas cuando hay una afección de la vía piramidal, ¿bien? Y uno de estos conceptos es entender un poco la función de la motilidad que tiene nuestro sistema nervioso, que lo que se encarga un poco es de los movimientos, tanto de forma activa, de los movimientos, adelante, de los movimientos voluntarios, ¿no es cierto? Cuando extendemos un brazo, lo recogemos, hacemos una flexión, una extensión, eso es la motilidad cinética que se conoce, y la motilidad estática. Cuando tenemos la motilidad estática, refiere a la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de sostener ciertas posturas. Si yo quiero flexionar este brazo, elevándolo, tengo que tener este tono postural que me lo va a permitir, ¿no es cierto? Entonces, nuestro sistema nervioso básicamente todo el día está jugando con eso y nosotros no nos damos cuenta, nosotros no estamos pensando cómo tenemos las piernas en este momento apoyadas en el piso, los brazos levantados o cómo tenemos el cuello sostenido, pero esta motilidad está activa continuamente. Y si la activamos voluntariamente cuando queremos con un objetivo hacer algún movimiento muscular. Y lo que es importante entender en esto, y van a ver que ahora por ahí dicen, bueno, se entiende, y hasta Pablo lo que estoy diciendo, pero lo que está bueno en semiología, por ahí, más que saber sacar un reflejo, es entender por qué puedo sacar un reflejo, por qué es fácil sacar un reflejo, por qué hay ciertos reflejos patológicos. Es entender un poco eso, si no es encontrar un reflejo y no le doy ningún significado, no tiene sentido. Y esta motilidad, un poco el aparato efector, y esto es algo importante, es siempre el mismo. Vamos a ver, como se ve acá en esta imagen, que un poco lo que muestra es una fibra muscular con axones o neuronas que están inervando la fibra muscular. Y este es el aparato efector para todas las motilidades de nuestro organismo. El aparato final que se encarga de hacer tanto una motilidad cinética como estática es siempre el mismo. ¿Bien? Esa unidad neurofuncional, que muchas veces se conoce también como esta segunda neurona, la segunda neurona motora, o neuronas periféricas motoras y demás, este sistema se encarga de absolutamente todos los movimientos. ¿Bien? Cualquier cosa, cualquier pregunta, duda, volvemos, lo repasamos, lo vemos, lo charlamos, no hay problema. Y este gráfico lo puse un poco para entender que lo que hablamos recién era este sistema efector. La segunda motoneurona que nace del asta anterior va a los músculos periféricos y se encarga de accionar todas las funciones o todas las motilidades de nuestro organismo transcurren por esta vía. Ahora, de acá para arriba, no. ¿No es cierto? El efector es el mismo, pero las vías son muchas que actúan sobre este mismo efector. Y vamos a ver entonces que tenemos en la motilidad vías incitadoras múltiples, que son las encargadas de comandar los impulsos a esa vía periférica, y se encargan básicamente de todos nuestros movimientos. Y los que más conocemos siempre son el sistema piramidal y el extrapiramidal, ¿no es cierto? El piramidal para más que nada los movimientos voluntarios, y todo lo que es la vía extrapiramidal para movimientos automáticos, los movimientos conjugados, incidencias y demás. Y así como tenemos un montón de vías, porque también tenemos la vía, por ejemplo, vestíbulo espinal, que se encarga un poco de la orientación en el espacio y demás. Tenemos vías cerebelosas, que nos encargan también un poco de la coordinación. O sea, tenemos un montón de vías que parten, para imaginárselo, de arriba hacia abajo, y un solo aparato ejecutor. O sea, todas las vías convergen al asta anterior de la médula, y ahí va a salir una sola neurona que va a hacer todas las funciones. ¿Se entiende entonces un poco cómo funciona este sistema? Entonces tenemos la segunda motoneurona y de acá para arriba todas estas otras vías que yo le decía, que son las primeras motoneuronas. Muchas veces, ¿y por qué lo pongo esto? Porque muchas veces se habla del síndrome de liberación piramidal o la vía piramidal de primer motoneurona. Y a veces la primer motoneurona no es únicamente del sistema o la vía piramidal. ¿Bien? El sistema extrapiramidal también tiene una primer motoneurona. Pero muchas veces usan, cuando lo leen como sinónimo.
Incluso lo típico que preguntan y la diferencia entre la primera motoneurona y la segunda, y siempre hablan de la primera motoneurona de la vía piramidal. Pero entiendan que hay otras motoneuronas también que se pueden afectar. Y lo que tiene importante que cada vía, si nosotros afectamos el efector periférico, se anulan absolutamente todas las funciones. O sea, si yo esta segunda motoneurona, ya sea en el asta anterior, en el núcleo, o periféricamente la rompo, no llega nada al núcleo, o sea, pierde todas las capacidades de coordinación, de movimientos voluntarios, de tono, de movimientos voluntarios, todo. ¿Bien? Ahora, cuando yo afecto la primera motoneurona, se va a afectar la función específica de cada vía. O sea, si yo veo acá el dibujo, por ejemplo, está marcada, esto es medio sintético, hay un montón de vías, pero por ejemplo, en rojo, parte de la corteza, la vía piramidal. Si yo afecto esta vía, en cualquier trayecto, en cualquier parte del recorrido, voy a perder todas las funciones de la vía piramidal. Pero fíjense que la vía extrapiramidal está indemne, entonces sus funciones van a estar. Lo que es el cerebelo, incluso está la vía del núcleo rojo, o recto, ¿cómo se llama? Rubro espinal, la del núcleo rojo, que se encarga de la coordinación. Va a estar indemne, entonces va a funcionar. Ahora, si yo afecto la vía extrapiramidal, las otras van a funcionar, pero la extrapiramidal no. ¿Bien? ¿Se entiende ahí un poco cómo funciona esto de la motilidad y por qué la segunda motoneurona, la primera motoneurona? Después lo vamos a ver un poquito más, pero es básico inicial para entender cómo funciona cualquier vía de nuestro organismo, sobre todo para la movilidad. Si entendemos esto, después razonando, van a ver que van a sacar un montón de información y no se van a tener que aprender de memoria un cuadro de diferencia entre primera motoneurona y segunda motoneurona. Pues yo ya sé que si yo saco esto, todas las funciones que recibe de arriba las pierdo todas. Entonces yo después voy sabiendo cuál es cada función y yo digo, bueno, segunda motoneurona perdió esto, pierde. No hace nada, básicamente. Y de arriba, si yo sé que la vía piramidal se afecta, bueno, se van a perder esas funciones, la extrapiramidal, que vamos a ver en la clase que viene, se pierde todo lo que es el sistema extrapiramidal. Y se llama síndrome de la vía piramidal o liberación justamente, no porque vamos a detectar o a encontrar signos o síntomas de esta vía, sino por que se corta la vía. Entonces, todos los otros sistemas se liberan de esta vía. El sistema piramidal, así como actúa para los movimientos, ahora le voy a mostrar mejor, también actúa controlando un montón de funciones, ya sea sobre la segunda motoneurona, sobre la vía extrapiramidal. En todo el organismo funciona. Entonces, cuando yo en algún lugar se lesiona, se pierden todas esas funciones. Todas las otras vías se liberan de la piramidal. No está mal la piramidal. ¿Bien? Entonces empieza a notar o empiezan a aparecer todos los síntomas y signos de las otras vías, menos los piramidales. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ya lo sabían? Me imagino que sí. ¿Puede ser un ejemplo Dale. patológico en los que... No, a veces ni siquiera patológico. Por ejemplo, los recién nacidos tienen reflejos de liberación. Y en realidad que se va desarrollando la vía piramidal. Ahora vamos a ver, porque, por ejemplo, en la clase de síndromes piramidales vamos a ver todo lo patológico. Pero un poco como decía él, ¿se acuerdan los reflejos arcaicos? Tírenme alguno, un par. ¿Algún otro? Positeo, palmar. Bien. Filogenéticamente, el hombre y la evolución del ser humano como animal y demás va siendo de organismos más básicos a más complejos. Nuestro sistema nervioso, filogenéticamente, un poco se fue desarrollando en ese sentido también. Lo más básico que los reflejos. ¿Qué pasa? El bebé nace y es reflejo puro, o sea, le ponen la teta acá, va y busca y una cuestión de sobrevivencia, de sobrevivir. A medida que se va desarrollando incluso el cerebro y la mielinización del cerebro, hasta los 2, 3, 4, 5 años, incluso se sabe que sigue evolucionando. Entonces imagínenselo que lo más rudimentario, lo más bajo, incluso a nivel medular, están los reflejos, actúan, y a medida que se va desarrollando, va quedando todo relegado a centros superiores. Empiezan a aparecer centros superiores en el sistema nervioso de control. Entonces todas esas funciones elementales empiezan a quedar en control de áreas superiores. Pero no desaparecen. Bien, los centros esos rudimentarios siguen estando, pero están bajo el control de otras funciones o capacidades del sistema nervioso que son mucho más evolutivas, que nos permitieron, como la corteza. Se sabe que la corteza es de lo último que se desarrolló y en definitiva nosotros voluntariamente podemos controlar todo. Yo te puedo sacar un reflejo,
Pero si vos te concentras en que no te salga, no va a salir el reflejo. Vos con la voluntad lo podés inhibir, por ejemplo. Entonces todos los centros superiores van como agarrando el mando del sistema nervioso. Entonces cuando yo voy lesionando los centros superiores, se van liberando los otros. Entonces todo eso que yo tenía, el Babinski, sí, el bebé lo pierde en algún momento por la mielinización y por la vía piramidal que empieza a inhibir, pero ahora patológicamente si yo lesiono esta vía puede estar el Babinski. Entonces no es que de bebé desapareció el Babinski. No, se empezó a controlar por centros superiores, pero sigue estando. ¿Se entiende? Incluso todo esto del sistema piramidal y la vía piramidal está muy estudiada, sobre todo en los mamíferos. Los mamíferos todos tienen sistema piramidal, o sea, una vía piramidal de control. Y había otro organismo más que eran las aves. Las aves también tienen. Entonces, en eso se estudió mucho ese sistema. ¿Cómo? Y lesionando cerebro de animales. Y ahí se fue descubriendo todas estas funciones que compartíamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Respondido? Igual lo vamos a ver ahora. Bien, un poco lo dijimos, pero básicamente las funciones de esta vía, de la vía piramidal, principalmente movimientos voluntarios, que son actividades discontinuas. Yo quiero agarrar algo, quiero mover mi brazo, quiero adelantar una pierna. Todo lo que es voluntario parte principalmente de la corteza, ¿no es cierto?, de la activación y viaja por la vía piramidal para llegar a los músculos, a los efectores. Pero también tiene funciones inhibitorias. Y la función inhibitoria es continua y es inconsciente. Nosotros no estamos pensando en inhibir ciertas funciones del organismo. Y sobre todo actúa inhibiendo la actividad refleja, como habíamos dicho, por ejemplo, el Babinski, un reflejo que tenemos, bueno, en algún momento se desarrolla la vía piramidal y lo inhibe. Está continuamente descargando y enviando información a los centros de Babinski, para ponerlo como ejemplo, y lo inhibe, deja que no aparezca. También inhibe parte de la motilidad automática y parte del tono. En el tono también tiene una función inhibitoria. Que lo vamos a ver más adelante como un poco la función del tono y cómo se da esto de la inhibición y la facilitación. Pero básicamente estas son las funciones de la vía piramidal. ¿Dudas sobre las funciones? ¿Se entiende? Y acá tenemos un poco un esquema de cómo va viajando y ahora vamos a ver cómo son los trayectos de esta vía, que es muy importante entender de dónde parte y hacia dónde va llegando o dónde va haciendo paradas para uno después, con la semiología, llegar realmente a lo etiológico, ¿no es cierto?, a qué está produciendo una patología. Esto es mucho texto, pero van a ver que ahora con algunas imágenes lo esclarecemos. Básicamente nace neuronas piramidales de Betz, incluso se llama vía piramidal porque nace de estas neuronas y también porque el bulbo después tiene la decruzación de la pirámide. Entonces por eso un poco el nombre de vía piramidal. El área 4 de Brodmann. También se sabe que hay neuronas que nacen del área 6 de Brodmann. Parten de acá y los axones van a viajar, van a descender por lo que es corona radiada o el centro oval, cápsula interna. Ahora vamos a ver bien cómo atraviesan la cápsula interna. Los pedúnculos cerebrales van a ir por mesencéfalo, protuberancia en el bulbo, se van a decruzar, un porcentaje se decruza, no toda la vía es decruzada a nivel del bulbo. También vamos a ver que cuando se divide se forman dos as, lo que es el córtico espinal, córtico de corteza, espinal que va a médula, y córtico vulvar o córtico nuclear, que lo que hace es inervar los núcleos motores de los pares craneales. ¿Bien? Ese es el as córtico nuclear porque van los núcleos, o córtico vulvar porque llega hasta bulbo, no sigue para abajo. ¿Bien? Bueno, un poco, esto es anatomía que todos deben manejar, supongo, pero nacen, lo que decíamos, el área 4 de Brodmann, el área motora primaria y las áreas motoras suplementarias también. Hay menor cantidad, pero de esta vía nacen de esas áreas. Por eso tiene mucho que ver con los movimientos voluntarios. Y un poco, ¿se acuerdan de esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué lo descubrió? ¿Quién lo descubrió? Homúnculo de Bank, que no sé cómo. Bien. Bueno, un poco también haciendo estudios, lesionando áreas, tocando áreas del cerebro, fueron descubriendo que en estas áreas las representaciones corporales tenían una distribución bastante característica y en todos más o menos igual. Y fíjense que es característico que tiene, es un hombre como invertido, como piernas o pata para arriba. Y también se descubrió que nosotros todo lo que es movilidad voluntaria, cuando
más fino es el movimiento o más precisión tenemos, mayor representación en la corteza tiene. Por ejemplo, lo que es la mano tiene una mayor representación porque nosotros somos mucho más precisos con las manos que con los codos o con los pies. Igual que lo que es el área de la cara y de la boca, la lengua, incluso estas áreas se encuentran muy cerquita de lo que son las áreas del lenguaje, el área de Broca, no se acuerda, está ubicada también en el lóbulo frontal. Bien, porque están relacionadas el lenguaje con la articulación de la palabra, tiene que ver. Y en 2022 también algunos científicos estudiaron y también se siguió estudiando esto y se fue encontrando que si bien era verdad que se respetaban, también incluían áreas de asociación. En esta misma corteza había puntos y áreas puntuales que se encargaban de asociar, ¿bien? Como que tenían representaciones y compartían varias funciones en común. ¿Dudas de esto? Bien. Bueno, dijimos que partía de la corteza, corona radiada, después cápsula interna. ¿Sabes lo que es la cápsula interna? ¿La terminé? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién escribió esto? Dale, uno. Qué miedo. A ver, ¿qué está bien? ¿Qué corte va? Color verde. ¿Qué es lo que está señalando ahí arriba? Arriba. Parte de acá, ¿qué es esto? La corteza, bien. ¿Cómo es este corte? ¿Se acuerdan? Los planos. Coronal. Bien, perfecto. Un corte coronal. Esto que vemos acá rojo, uno un hemisferio con el otro del cuerpo calloso. Son irradiaciones que vamos. Nacen de la corteza, todo lo que es acá es corona radiada, todavía están separadas las fibras, se juntan en la cápsula interna. Bien, ahí vemos los tálamos, putamen, globo pálido, el caudado, aquí los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. Y si nosotros lo cortamos axial, o sea, lo vemos desde arriba, la cápsula interna vemos que tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Este es el putamen, el núcleo caudal o el núcleo lenticular, y esto es el tálamo. Y estas fibras vienen de la corteza y en la cápsula interna pasan por la rodilla, pero en la rodilla pasan todos los bases que van dirigidos a los músculos o a los núcleos motores de los pares craneales. ¿Se acuerdan que dije que había un córtico nuclear? Bueno, este tracto va por la rodilla y por los 2/3, antes, porque esto lo leen y por ahí confunde, pero es los 2/3 anteriores del brazo posterior. ¿Entiendes? 2/3 del brazo posterior va el resto, el haz o el tracto córtico espinal, para el resto del cuerpo. ¿Qué tiene importante y por qué lo pongo? Porque fíjense que acá vienen todos separados y muy abiertos los bases y acá se juntan. Y van a ver que eso después semiológicamente es importante. Se juntan, pasan todos juntitos, uno al lado del otro. Bajan al tronco encefálico, pedúnculos van a ir por el pie peduncular, el tracto córtico nuclear va medial y el córtico espinal va lateral. No es el mejor dibujo, pero ahora lo vamos a ver importante. Y esto es importantísimo. Es más importante para mí, en semiología y de lo básico que uno tiene que saber dónde están los núcleos de los pares craneales, que si el trigémino o el séptimo me da el gusto de la lengua 1/3, 2/3, 4/3. ¿Por qué? ¿Qué va pasando con este que dijimos que es el haz córtico vulvar o córtico nuclear? Va dando fibras y va inervando todos los núcleos de los pares craneales. ¿Se acuerdan los pares? Sí. A nivel de mesencéfalo, alto, o sea, arriba, tercer, cuarto par, protuberancia tenemos el 7, el 6, o sea, le da inervación a los núcleos motores, no le da la sensibilidad, porque esto es todo diferente, sale, no lleva nada, está bien. Entonces, va estacionando y va llegando a todos los músculos motores de los pares craneales. Ahora, es importante entender que hay inervación cruzada, o sea, se va el músculo al núcleo contralateral y ipsilateral, al mismo lado. O sea, los pares craneales los inerva bilateralmente, ¿bien? Un hemisferio inerva no el lado contrario de los núcleos de los motores, sino que los dos lados. Y el otro, igual. ¿Excepto cuál? Y tiene una explicación de por qué. ¿Cuál? No. Fíjate que el óptico es una... Ahí te solo. ¿Se diste cuenta solo?
Bueno, ahora se lo voy a mostrar. Pero estaba por ahí. Excepto el séptimo par. ¿Lo sabían? El séptimo par. Si se acuerdan la clase de Juanito. Claro, el séptimo par. El quinto, el trigémino tiene función motora, no sé si se acuerdan, músculo diductores de maceterino para la masticación, y el de la lengua. Eso tienen solamente fibra ajustada. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver, para que entiendan el porqué. Pero después el resto son todos bilaterales. Por eso, cuando hay una lesión, se los adelanto, pero cuando hay una lesión en la corteza, por ejemplo, un infarto cortical, no me afectan los pares craneales. ¿O sí? No. No me afecta, por ejemplo, la oculomotilidad, si es en corteza. Porque como el par craneal está bilateralmente, el otro hemisferio se encarga de que yo pueda mover los ojos. Esto es un poco más de lo mismo, pero también medio que lo que decíamos, nace, va por cápsula interna, por el pie, y acá va haciendo estancia de los pares craneales. Que voy a volver. Y el haz córtico espinal, bueno, sabemos que en bulbo, ¿qué pasa? Se decursa. Un 80% de las fibras se van a decursar y van a ir para el otro lado. ¿Y por qué tracto de médula baja? ¿Te acuerdas? Lateral. Ajá. Y un 20% más o menos baja directo. ¿Bien? Que el haz córtico espinal cruzado y el directo. Y el directo se cruza también, pero a nivel medular. En médula sí se cruza. Y hay un 2% que no se decruza. En toda la vida no se decruza un 2%. Y es medio dudoso, pero se sabe que las funciones de estos que se decruzan y la vía directa se encargan más que nada de todos los músculos axiales, del tronco y de la cintura escapular. ¿Bien? Bueno, esto es un poco más de lo mismo, pero ahí vemos cómo se decusa la decusación de la pirámide, el tracto córtico lateral, córtico espinal lateral, y este es el directo, o córtico espinal, el cordón córtico espinal anterior. Y no se llega a ver, pero se decusa por la comisura blanca anterior. Creo que hay una imagen como estaba. Bueno, ¿por qué era importante esto del séptimo par? Porque esto que hablamos la otra vez, lo de la parálisis facial. ¿Cuándo es central y cuándo es periférica? ¿Y por qué en una parálisis facial central me afecta solamente la parte inferior? ¿Y por qué cuando es periférica? Básicamente, si seguimos acá arriba, fíjense, viene esta vía que habíamos dicho, que era la vía con el haz córtico vulvar. Esto es protuberancia, acá están los núcleos del séptimo par. Y fíjense cómo al subnúcleo que inerva la región inferior de la cara, solamente le llegan vías cruzadas. No recibe del otro lado, no está inervado por el otro lado. Ahora, la región superior, sí. Tiene bilateralmente, y contralateral. Entonces yo lesiono acá arriba, como este gráfico. Lesiono acá, yo en realidad lesiono toda la vía. Pero ¿qué pasa? El subnúcleo de la porción inferior, como no es cruzada, chao, no tiene forma de recibir estímulo. En cambio, la porción superior, como es cruzado, sí. Entonces, cuando yo tengo una lesión por encima de los núcleos, siempre va a ser la parálisis facial central. Y todo lo que es por debajo, me afecta, obviamente, a ambas ramas y me da la periferia. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Seguro? El resto de los pares tienen inervación bilateral, dijimos. Entonces yo lesiono acá arriba, no pasa nada. El otro hemisferio me lo está inervando, va a seguir funcionando. Pero siempre que es supranuclear, ojo, de lesiones estamos hablando arriba. Bueno, la excepción que hablábamos el otro día, no sé si se acuerdan, que el único caso que una parálisis facial periférica, porque ¿qué pasa? Esto puede confundir, uno dice, bueno, veo una parálisis facial periférica y no es nada, es algo de nervio, se vaya a la casa. Pero no, si el núcleo se lesiona, me va a dar una parálisis facial periférica de causa central. O sea, una ACV me lo puede dar, sí, tiene que estar ahí en el tronco, estratégicamente. Y generalmente no se da sola. Si yo veo, este es el núcleo del facial. El núcleo del facial tiene característico que hace una rodilla sobre el núcleo del septo par. ¿Qué hace el septo par? ¿Recuerdan? Motor nuclear externo. ¿Qué hace? Me lleva el ojo para afuera. Generalmente es muy raro que una lesión solamente ahí. Generalmente lesiones, debilitantes.
quieran, cualquier, también toca el sexto par. Entonces, ¿qué pasa? Tiene la parálisis facial periférica, pero yo le llevo el ojo para afuera, no va para afuera. Entonces yo ya digo, no, para eso hay otra cosa. Y también toca generalmente el tracto córtico espinal, entonces, ¿qué pasa? El otro lado del cuerpo, ¿qué va a tener? ¿Qué cosa? Dale. Una epiparesia, va a tener una debilidad. Entonces, deja de ser una parálisis facial periférica porque tiene un sexto par, tiene una debilidad, tiene una hipoestesia. Entonces uno dice, no, esto ya voy a una causa central. ¿Se entiende? Ahora, si yo lo reviso, no tiene nada, ¿no? Sí, denle lo que voy a decir, lo mando a la casa, o llámenlo a lo que pero la condición es que lo tengo que revisar. Si yo no sé hacer un examen físico o neurológico, ¿qué me puedo encontrar? Por eso es importante entender. Y el entender da seguridad. Yo lo revisé, yo no encontré un cierto par, no le digo nada. Yo estoy seguro que digo, no, este lo mando a la casa por seguridad. Ahora, si yo no lo revisé y lo vi sentado en un escritorio, dije, no, tengo una parálisis facial periférica, seguramente tuviste una gripe hace una semana, andate a tu casa, y no sé, se me quedó tranquilo. Y sobre todo si es una persona grande, la pensé. ¿Bien? Acá lo puse esto para que se vea cómo la vía directa se cruza en la comisora anterior, pero se decruza también. Entonces esto es un poco lo que nos dice que la vía piramidal del hemisferio derecho controla el lado izquierdo y el lado izquierdo el lado derecho. Y esto un poco lo hablamos al principio, pero fíjense en cómo es importante, y lo van a entender bien al final, pero no sé por qué lo puse acá. Cómo la afección de la segunda motoneurona que habíamos visto pierde todas las funciones, dijimos. Entonces hay hiporreflexia, o sea, no hay reflejos, no salen porque no hay aferencia. O sea, yo estimulo y no vuelve eso, no se puede contar eso. Fasciculaciones, que esto es un concepto o un signo de inervación muscular cuando los músculos pierden la inervación continua de los nervios, es como que agarran y controlan un ritmo de contracciones propias, empiezan a hacer esas fasciculaciones. Hipotonía, se pierde el tono, el músculo queda hipotónico, caído, no tiene flácido. Atrofia, se va perdiendo masa muscular. Cuando un músculo deja de recibir inervación, se deja de utilizar, el organismo que dice, no, yo no mando más nutrientes y estímulos y cosas de músculo que no lo necesito, mando para otro lado, eso atrofia. Y el Babinski, esto lo dice en el cuadro, es negativo, que es lógico que es negativo. En cambio, primer motoneurona, sobre todo esto se habla de vía piramidal, va a haber hiperreflexia, fasciculaciones no van a estar, hipertonía, no hay atrofia, a veces con el tiempo, si yo veo un paciente que tuvo una ACV, está postrado, y lo veo a los 5 años, sí, seguramente atrofia tiene, pero por el desuso propio. Bueno, nada, eso era bien. Porque siempre les preguntan esto. Eso. Bueno, ahora vamos, ¿se entendió todo hasta acá? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nuestro organismo se encarga? Un poco, si quiero tomamos un mate, tranquilo. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, o qué me encuentro yo cuando esta vía se afecta. Y es importante y es lindo porque en neurología creo que es una de las vías con el síndrome extraperimetral, el saber movimiento, que más rica semiológicamente, y es mucho más importante entender la sintonía de esto que saber leer una resonancia para mí. Porque vos decís, no, yo no sé si sé ver una CB agudo en una resonancia y una tomografía. Yo digo, claro, si vos sabés semiología, entendés esto, te podías investigar mucho antes de tener una tomografía. A veces no es tan fácil, pero sí. Siempre tener en cuenta para la semiología en general, obviamente todo parte por una anamnesis, pero por una inspección, que es siempre miro, veo cómo entra, cómo viene, cómo camina, lo evito si quiero, pero siempre observar, mirar. Vamos a ver un poco lo que es, sobre todo apuntando a, voy a evaluar la vía piramidal, a ver si está lesionado o no, lo que es la motilidad y la fuerza, el tono, el trofismo y los reflejos. Fíjense que acá el esquema lo puse para que vean todos los lugares donde se puede lesionar esta vía. Todo el recorrido de la vía, en cualquier lado se puede lesionar. En la corteza, en la cápsula interna, mesencéfalo, nada, hasta la decruzación de las pirámides, médula, toda la vía, y todo esto es primer motor neuronal. Se puede lesionar. Ahora, está bueno también la semiología porque yo puedo hasta saber por semiología, che, ¿dónde está lesionada? Y sabiendo dónde está lesionada, puedo ir un poco a la etiología, decir, si se lesionó en la médula, puede ser por esto, si se lesionó arriba, ¿bien? Causas de lesión. Traumatismo cráneo, medular, todo tipo de traumatismo, cortante, punzante, golpe, contragolpe, tumores, ACV, isquémico, hemorrágico, isquémico a la cabeza. Enfermedades mielinizantes como la esclerosis múltiple también afectan esta vía.
síndromes medulares, bueno, todas las lesiones que producen médula también, y hay causas congénitas también. Tengan en cuenta también que usted piensa que esta guía es, se diría, milimétrica, de axones, o sea, no se afecta puramente la vía piramidal. Siempre hay afecciones de otras vías. Incluso hoy en día se habla, se sale un poco del criterio o de la teoría unicista del sistema nervioso central, y que hoy hay estudios tactográficos de vías y demás, y se sabe que las funciones, no es que los músculos de Penfield hace solamente el control ultra, no, está todo enganchado y todo tiene que ver con todo, básicamente. Entonces, cuando hay una lesión, uno no es que va a encontrar puramente un síndrome piramidal puro, no, encuentra otra cosa. Por ejemplo, lo más frecuente es decir, che, vi una CBI, pero che, tenía disminuida la sensibilidad, tiene hipertensión, y sí, se lesionan un poco. Pero bueno, vamos a intentar enfocarnos en lo piramidal. Después el resto, lo leo. Exploración, la movilidad y la fuerza. Básicamente, la motilidad o el movimiento tiene que ver con esta vía, dijimos que es el movimiento voluntario, entonces yo voy a ir a buscar a ver cómo voluntariamente el paciente se mueve. Tenemos que entender cuáles son las funciones o los movimientos de cada parte del cuerpo, cada músculo. El bíceps hace una flexión, el tríceps una extensión, los flexores, extensores del cuello. Entonces yo lo puedo evaluar. Ya cuando lo veo entrar a caminar, yo veo si la persona más o menos camina bien, le pido un par de maniobras y lo va a hacer. Bien. Y también en esto, es un poco lo evaluamos casi junto, le diría, pero importante, la fuerza. Y la fuerza la podemos evaluar por grupos musculares o la fuerza global. Por grupos musculares uno va haciendo siempre pidiendo la función de dicho músculo y pidiendo al paciente que haga el movimiento, luego nosotros, a contrarresistencia, intentamos vencerlo. Siempre importante en toda evaluación que lo hagan comparativamente. Yo no puedo decir si un bíceps está débil si no vi el otro lado. ¿Bien? ¿Quieren que mostremos un poco? Bueno, quería mostrar algo. Yo soy el paciente. Por ejemplo, para evaluar lo que es. Esto por grupos musculares. Si bien la vía piramidal se van a dar cuenta que es más fácil evaluarla globalmente, los grupos musculares sirve sobre todo para afecciones de segunda motoneurona, o sea, cuando está la vía periférica afectada, causas musculares, porque voy específicamente a buscar la debilidad de un músculo. Y ahora vamos a ver, después de esto, cómo la vía piramidal se encarga de controlar grupos musculares, no va a un músculo específico. Claro, por ahí para flexopatía, radiculopatía, sirve más la evaluación así músculo por dentro. Viendo el cuadradito, parece que se ve. ¿Hay algo de todas las cámaras? Sí, sí, hay 12 personas. Bueno, podemos evaluar desde arriba hacia abajo, pidiendo al paciente que flexione el cuello, aquí, después para atrás. Acá también podemos ver todo lo que es dermatomas C5, C6. Después, subir los brazos para arriba. Siempre nosotros vamos a hacer la contrarresistencia. Acá vamos a evaluar deltoides. Ahora vamos así. Contrarresistencia para acá. Acá vamos a evaluar el tríceps, C6. El bíceps, perdón, el tríceps es acá. Vamos a pedirle que haga fuerza y nosotros. Entonces 7. El otro lado también, acuérdense, siempre hace lo mismo. Estiramos los brazos, así para arriba, como haciendo la moto. Esto va a ser el extensor del carro, ¿sí? Esto es más de 7, C8. Este extensor, ahora para abajo, los flexores. Les vemos que estire bien la mano, los extensores de los dedos, ¿sí? Les vemos que no los junte. Esto es C8, T1. Juntamos los dedos para arriba. Muy bien. Eso es como para ver los miembros superiores. Bueno, acá sería más que nada el opositor del pulgar y el opositor del meñique, ya T1, T2, ¿sí? Para ver los miembros inferiores, a ver, podemos pedir una maniobra de que, para ver el extensor de cadera, la rodilla para arriba, con fuerza para abajo siempre. El talón lo llevamos hacia la cola, esto va a ser el isquiotibial. El cuádriceps, ¿sí? Por ahí acostado le pedimos que haga fuerza para abajo con la rodilla o el cuádriceps. Después, extendiendo el miembro inferior, le pedimos que pise, acá vemos el gemelo, cateunomio, o para arriba, vemos el tibial posterior, y después bueno, también podemos ver el extensor y flexores de los meñiques, del largus.
Bueno, van a ir viendo a la medida que vayan revisando los pacientes, ya sea en el hospital, en la guardia, donde estén. Hagan el ejercicio, por más que no tengan una CV el paciente, si lo tienen mucho mejor porque van a poder ver algo patológico, pero si no lo tienen, también está bueno ver pacientes con parámetros normales, siempre comparando, como dice Nacho, como muestran acá los chicos, comparar un lado con el otro, cómo está el tono, cómo está el trofismo, cómo están los grupos musculares, si están conservados o no, si le ven algo que llame la atención. Nunca está de más consultar con otro, preguntarle a otro colega, che, ¿qué te parece? Mirá, me parece que esto está un poquito más débil. Te va a pasar que a veces cae un paciente, ¿cuántas veces no ha pasado en guardia? Así, solo la mano. Si la mano está Solo la mano, y vos decís, ¿qué? Solo la mano. ¿Qué piensa que tiene el paciente en tu caso? A ver, viendo ejemplos, como había pedido la colega allá, a veces puede ser una tontería, más del 80% está escrito en cualquier bibliografía, son por una cuestión de compresión de nervios, pero nos hemos encontrado muchas veces con casos que no cierran, que realmente dejan dudas, pacientes con factores de riesgo y demás, que lo dejan internado y tienen una lesión muy pequeña, en segmento, bueno, M4 de la arteria cerebral media, que es bien cortical, ¿se acuerdan del homúnculo? Bien cortical, justo afectó a la mano. Entonces, ese paciente tuvo un evento vascular isquémico de probable biología embólica. Entonces, ya cambia totalmente la forma de estudiarlo, qué le vas a pedir, qué vas a hacer. O sea, por eso es importante la psiquiatría y no encerrarse con una sola cosa, sino que ver todo. Pero por ahí las maniobras que vimos en la primera clase, lo de Mingasini y Barré, es para la fuerza, digamos, en global, general. Bueno, perfecto, perdón. Pero bueno, eso de grupos musculares, si tienen la oportunidad, vayan haciéndolo. Y cuando encuentren una debilidad de algo, pregúntense. Y siempre lo mismo, che, ¿es una debilidad por el músculo? Está afectada la unión neuromuscular, la segunda neurona, la vía piramidal. Y van a ver cómo uno va al libro después y dice, a ver, ¿dónde puede estar afectado? Si tiene la mano caída. Bueno, a ver, ¿qué nervio tiene que estar atrapándose para tirarme la mano para abajo? ¿Puede ser eso? ¿No? ¿Se entiende ahí más o menos un poco del grupo muscular? Bien. Lo otro, lo que decía Juano, es evaluar globalmente, que esto es por ahí lo más frecuente, porque uno va a lo global, sobre todo evaluando esta vía, que la vía maneja los grupos musculares, entonces uno controla o examina los grupos musculares. Y siempre importante, y esto lo pongo porque es re frecuente, esto de la inspección. De ver el paciente, a ver, che, no levanta el brazo, bueno, a ver, palparlo, tocarlo, verlo, sacarle la remera. Porque muchas veces nos hemos encontrado, no levanta el brazo y tiene un hombro caído, una luxación y estaban todos pensando que era una ACV. Y la verdad que son impotencias funcionales y se confunde por no haberle sacado la remera a un paciente. Entonces, eso es importante. Bueno, y las alteraciones, que esto creo que lo deben conocer, parálisis o hemiplegia cuando no hay movimiento, y la paresia o debilidad cuando hay una disminución del movimiento, la amplitud, la fuerza. Y estas son todas las alteraciones que se pueden dar a nivel de afección de este sistema, que es la hemiplegia o hemiparesia. Hemi es mitad, cuando está paralizada, pléjico o parético, la mitad del cuerpo. Paraplegia o paraparesia. Para es como comparativamente se usa para miembros inferiores. Paraplegia o paraparesia. La monoplegia o monoparesia, como acá, un miembro. Displegia es de dos, pero como paraparesia se usa para miembros inferiores, la displegia se usa para miembros superiores, o el facial también, la displegia facial también se habla. Uno no dice displegia plural. Se podría decir sí, porque displegia son dos, pero no se usa. Y la cuadriplejía, 4. ¿Pero qué falta algo? La displegia braquial no está acá. Pero bueno, sabemos que no todas son por ahí por afección piramidal. Como veíamos, una monoparesia en un brazo caído puede ser no por afección piramidal. Claro. Y un poco para que vean cómo uno intenta objetivar el grado de esta debilidad. 0 no hay contracción, o sea, está pléjico, no mueve el músculo. 0. Contracción, ¿no es cierto? Que no desplaza, no mueve el miembro, pero uno ve que contrae, por eso es importante ver. Por eso yo tengo los pantalones puestos y estoy en la cama y vos me decís levantar la pierna y yo no la levanto. Y no, capaz me tenés que sacar el pantalón para verme los músculos y a mí se me contraen los músculos, no. Sería un grado 1, grado 2 es cuando hay un desplazamiento, pero horizontal sobre el plano de la cama o no lo puede levantar en contra de gravedad. Grado 3, se vence la gravedad, lo puede levantar,
Grado 4 es lo sutil, lo suave, siempre evaluamos, ¿no es cierto?, las pequeñas debilidades. Y 5, fuerza normal. Esta es la escala que van a ver que en todos lados la usan y que lo nombran. Tiene una pareja 3 para 5, entonces uno dice 3 para 5, bueno, levanta el brazo y cae. Tiene 1 para 5, no, cae casi pleto. Tiene un 4 para 5 y no tiene casi nada. Y las maniobras, vamos a ver, de Minkasini y de Barrett, son maniobras globales. Espérate, para no tener una canilla. Perdón, ¿y por qué creen que está esa escala? ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué le ponen un puntaje? Miren lo que quieran, igual no pasa nada, digamos. Ponele, qué sé yo. Vengo yo y te digo, mirá, para mí tiene un 5. Y voy a decir, no. Vos me decís, tiene un 4 para 5. Pero ¿y en qué nos va a modificar? Bien. ¿Qué pasa? ¿Vos lo revisaste el otro día el paciente? Vos lo viste en ingreso. En el ingreso en la guardia. 4 para 5, 5, dejaba dudas, lo internet, pero la verdad me generaba dudas. Al otro día tenía 1 para 5. Para eso sirve. Para que todos podamos objetivar y dejar escrito en una historia clínica qué es lo que vieron. Ahora, ¿qué pasó al otro día? Porque no hay forma de comparar si, por ejemplo, esa persona no está más, se fue de la guardia y se fue a su casa. Che, escuchá, ¿cuánto tenía ayer de fuerza? No, qué sé yo, está escrito. ¿Entendés? Para eso están las escalas, para comparar. Y le va a pasar con un montón de patologías o con un montón de enfermedades que también hay escalas y que hay que utilizarlas, hay que acostumbrarse a utilizar estas escalas. Esto es algo muy básico. Van a agarrar una guardia un día, les va a caer una CL y les va a preguntar el médico del 107, sí, doctor, ¿qué tienen? Y tiene una hemiparesia. Ajá. ¿De cuánto? Y no sé, no mueven. ¿Pero qué? ¿No mueven acá o acá? Es importante para el neurólogo saber qué grado de paresia tiene, porque, no sé si se acuerdan, en el ACV agudo hay tratamientos en agudo donde la escala de NIH usamos, digamos, básicamente qué tan complicado está el paciente y mediante puntajes ofrecemos diferentes tratamientos. Por eso es importante que todos conozcamos estas escalas y que hablemos el mismo idioma, obviamente, tanto para hablar el mismo idioma como para evaluar progresión. También las escalas surgen para los pronósticos y la evaluación de los tratamientos y los fármacos. O sea, si vos tenés un que dice, no, tiene una pareja, evolucionó, che, este fármaco es buenísimo, bueno, para la investigación también se usa mucho la escala. ¿Esta maniobra las conocen? ¿Sí? ¿Alguien las nota? Muchas gracias. Adiós, Juanito. Bueno, Minkasini. Miembros superiores, básicamente, el paciente estira los brazos. ¿Y qué vamos a buscar? Que sea la misma altura y que se pueda mantener. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo le va? 2 horas. Ahí caerse para caer. Bien, generalmente la maniobra de miembros superiores son 10 segundos que sostenga. Generalmente lo buscamos siempre, porque no todo el mundo cae con el brazo y se te cae. Cuando es muy sutil, es lo más difícil, generalmente lo que se busca es la separación del dedo meñique. Eso es la debilidad más sutil que podemos encontrar. ¿Bien? Linealmente, o sea, sí. Se abre. Y después le podemos impedir que invierta, que cierre los ojos. Y esto también, lo que buscamos, básicamente muy débil, es la pronación. ¿Bien? Eso es lo más sutil que uno puede objetivar como una debilidad que el paciente va a pronar. Debilidad central. Claro, una carga central. Y de miembros inferiores, el paciente acostado, como está en la imagen, tenemos que flexione las piernas, ambas, tienen que estar acostados siempre. Esto, inténtenlo, se evalúa en un buen ambiente, realmente acostados, sin almohada, sin que se agarre, o sea que evaluemos realmente la fuerza del grupo muscular que queremos modelar, si no empieza a usar los abdominales, agarra. Y en esta posición a 90 grados, contamos hasta 5, que sostenga. También, si vemos si la debilidad es como está. Y a partir de esto la puntuamos a la debilidad como por escala. Che, ¿pudo levantar la pierna? La levantó y se le cayó, la levantó y la sostuvo menos de 5 segundos. ¿No? Y ahí le pongo la puntuación. Esto es lo que más frecuentemente usamos, que sea más práctico. Pero también está la maniobra de Barrett, que uno pide que enfrente ambas. Yo no puedo poner una evocación pésima, pero generalmente se ve también en la debilidad que flexiona y que cae.
Y la de barra de miembros inferiores lo podemos apostar boca abajo. También le flexionamos la pierna y vamos a ver que cae la pierna. No pasa. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿La hicieron alguna vez hasta mañana? Ahora te sale hacer. Todo el mundo, todo lo que llega. No. Y en ese caso, por ejemplo, que tengamos un paciente que no pueda hacer la maniobra por una condición física, por ejemplo, no sé, vos vestís que no Por podés. este motivo, está fracturado. Claro. ¿Hay alguna otra manera de objetivarlo? Porque evalúan músculos distintos. ¿Cómo sería músculo distinto? Claro, no es que yo al final de miembros inferiores puedo ver lo mismo que en superior. Y hoy que te dijimos que si no, ¿cómo puedes evaluar? Ah, Músculo claro, por por músculo. favor. Puedes ir músculo por músculo, poner una condición. No sé, le cortaron la mano y hace así, che, ¿cómo hago esto? Y bueno, en ese caso, más músculo por músculo, va buscando. O los reflejos del amputado. Me dan historias de eso. Bueno, habíamos visto un poco, y para poder entender cómo esto de la fuerza se puede afectar, y según dónde está la lesión, incluso yo, por la semiología, por esas debilidades, encontrando otras cosas, digo, che, esta debilidad es central, es periférica, acá altura está la lesión. Las lesiones corticales, esto es muy general, pero entender que nos pueden dar monoparesia o monoplejía, sí, corticalmente, sí. Yo tengo el músculo de pelvis, justo el brazo, me hizo una lesión ahí, cualquier condición, se me cae la mano. Capaz que el resto está todo bien, mi mano está caída. Hemiplejía o hemiparesia, también se afecta la corteza. Pero cuando yo pienso en una lesión cortical, cuando hay un síntoma que es cortical. ¿Se acuerdan? ¿Saben cuáles son las funciones corticales, síntomas corticales? Las funciones superiores, No me la van a encontrar. ¿Eh? Afasia. ¿Ofasia? ¿Alguna otra? ¿Agnosia? ¿Alguna otra? ¿Apraxia? ¿Alguna otra? Parajulia. También. Para ella. Otra frecuente son las negligencias. Cuando no reconocen. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que no mueve una parte del cuerpo y encima tiene alterado el lenguaje, no le salen las palabras que no puede hablar, yo ya digo, bueno, esa lesión, la vía piramidal, pero está arriba, o sea, está en la cabeza. Porque me dio un dato para yo pensar a dónde voy a ir a buscar la lesión. Ahora, si me afecta más abajo, por ejemplo, la coronia radial, el centro oval, no voy a tener, puedo tener una hemiplejía, una hemiparesia. Y otra característica de estas lesiones, por ahí de las hemiplejías o hemiparesias, que no son proporcionales. Muchas veces uno se encuentra con una debilidad que no es concordante. Por ejemplo, tiene muy débil el brazo y la pierna apenas débil. ¿Bien? Porque no hay concordancia en la debilidad. Bueno, las hemiplejías más abajo, ya cuando las vías se empiezan a juntar, cuando esas acciones se empiezan a juntar, una lesión muy pequeña me afecta toda la vida. Entonces, ese paciente, ya la monoplejía, monoparesia, y no, un solo brazo no, porque donde me tocó el as o el axón que lesiona el brazo, también la pierna. Se va tan juntita que una pequeña lesión me hace todo. Entonces, esos no suelen ser, como la cápsula interna, entonces no suelen ser discordantes, sino que son proporcionales. Bien, como me afecta toda la vida, la debilidad que tiene el brazo la tiene la pierna, tiene igual. Y cortical no voy a tener nada, no voy a tener afasia, no voy a tener agnosia, no voy a tener apraxia, eso no voy a tener nada porque la corteza va funcionando. Y esto también, otro concepto importante, síndromes alternos. ¿Qué pasaba en el tronco? El as córtico lumbar. ¿Qué hacía? ¿A dónde iba? Bien, a los núcleos motores. ¿Del mismo lado o del otro lado? Del otro, se decusa. Mirá acá, viene la vía y va al núcleo tercero y cuarto del otro lado. Si yo lesiono acá, ¿qué me va a pasar? Ahí, tiren, a ver. Me parecía a un lado del cuerpo. ¿De qué lado? Este es el lado izquierdo. Yo lesiono al lado izquierdo, altura mesencefálica. Me da una me parece, ¿a qué lado? Derecho. ¿Derecho o izquierdo? ¿Por qué? ¿Dónde dijiste la lesión? Pará, porque lo respondieron bien. ¿Dónde dijiste la lesión? El mesencéfalo. ¿Qué lado? Izquierdo. Okay. ¿De qué lado está la lesión? Acordate que esto antes de la decusación. Después se decusa. Entonces, estas fibras que vienen por este lado
van a inervar los músculos del otro lado, porque el bulbo no, me va a dar derecho. ¿Y qué más me va a dar? Si yo te afecto, bueno, el tercer par, por ejemplo, el tercer par. ¿Qué función motora tiene el tercer par? Ah, pero tienen alguna. ¿Cómo? Los movimientos oculares. Movimientos oculares. Y si yo afecto el tercer par, ¿qué se me va a afectar? Motor. La motilidad ocular. ¿De qué lado? ¿Derecha o izquierda? Ipsilateral, izquierda. Entonces, la hemiplegia, ¿dónde va a estar? Derecha. ¿Y el par craneal? Izquierdo. Entonces es un síndrome alterno. Me da un par craneal de un lado y me cae la hemiplegia o la hemiparesia del otro. Por ahí cuando escuchan hablar síndrome alterno es esto. ¿Y qué tiene de característico? Que siempre el par craneal me indica el lado de la lesión. Si yo tengo un tercer par izquierdo, yo sé que la lesión está en el lado izquierdo. Y me da la altura también, porque si tengo un tercer par, voy a ir para mesencéfalo. Si tengo, por ejemplo, una hemiplegia izquierda, tengo mi lado izquierdo, no lo puedo mover. Tengo una parálisis facial periférica derecha. ¿Qué piensan ustedes? Ah, se vaya a la casa, ¿eh? Tiene un corticoide periférico a la casa. A ver, alguien que se anime. Que sí. ¿Cómo? El par craneal indica el lado. Bien. Parálisis facial periférica derecha. ¿De qué lado está la lesión? Derecho. Bien, del mismo lado. Mi debilidad es del otro lado. O sea que la vía todavía no se usó. ¿Y a qué nivel está el par craneal? El núcleo del par craneal 7. ¿Dónde está? ¿Protuberancia, bulbo, mesencéfalo? Protuberancia. Entonces, ¿dónde está la lesión? ¿De qué lado? Derecho. Bien. Entonces yo ya sé, con eso, fíjense, semiológicamente a dónde tengo que ir a buscar. ¿Se entiende? Más o menos. Pero lo van a leer, lo van a encontrar y se ve un montón el síndrome alterno y uno lo piensa muchas veces desde la plejía y lo debe pensar de un par craneal. Digo, che, el par craneal me dice el lado y la altura. Por eso digo que por ahí cuando uno sabe los núcleos, va directamente a decir, che, tengo que ir a enfocarme acá. Esto por ahí lo, casi lo más importante, la semiología de la clase. Creo que esta es una de las diapositivas más importantes. Y en ese caso sí me daría una parálisis facial periférica porque me afecta el núcleo. Claro, me afecta el núcleo que controla la porción posterior, superior e inferior. Ahora, si yo te lesiono acá arriba, Claro, ahí ya no. no. ¿Y acá qué me va a dar? Una parálisis facial. Este es el lado derecho, la lesión. Homolateral. No, contra y el otro lado me da la. Todo lo que es acá, del núcleo para arriba, cuando se lesiona, cuando está decusada la vía, después se decusa, me da la auténtica o clásica hemiparesia y hemiplegia facio, brachio, crural, contralateral. ¿Y el facial cómo sería? ¿Toda la hemicara o una hemicara? Central, un facial central. O sea que yo voy a encontrar eso del mismo lado hasta que vaya a protuberancia. Protuberancia, el séptimo par se va a decusar, y ya si lo lesiono, el par craneal, ella pasa a ser un síndrome alterno. Voy a tener un par craneal de un lado y mi debilidad va a estar del otro. Por eso cuando ustedes encuentran un par craneal, búsquenle por ahí la debilidad o la encuentran, ya saben más o menos a la altura dónde voy a buscar la lesión y con qué otras cosas. Por ahí característico de encuentro. Bueno, el médula espinal es otra clase, son los síndromes medulares. Porque ahí se afectan muchas vías en conjunto, las hemisecciones, secciones completas. Es otra clase. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Utilidad? Ah, mira, acá lo puse. Aquí. La hemiplegia, más uno o varios nervios craneales, nos dan los síndromes alternos. Fíjense, según la altura del nervio, del par craneal, o del núcleo del par craneal, voy a saber si es mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Y todo lo que es por encima de bulbo es previo a la decusación. Entonces la debilidad va a estar del otro lado. Son raras las lesiones de bulbo que justo te afectan en la decusación de la pirámide de neumoletral. Perro verde. Como decía un amigo Jesús, perro verde. Bueno, estos son algunos. No lo puse en la clase porque es recontra extenso, pero están sistematizados, descritos en la forma alterna, que por ahí lo leen, Wallenberg, Weber, o sea, un montón, que se sabe dónde está la lesión y lo que te lesiona, la zona que te lesiona. Por ejemplo, el Weber te hace una lesión a nivel mesencefálica del pie y lesiona el tercer par homolateral y da una plejía contralateral, un poco lo que dijimos recién. Pero tienen nombres propios. A ver, queda lindo poder decir los nombres propios, incluso uno se luce si tiene un nombre propio de un síndrome de estos, pero ¿ustedes entienden la semiología?
¿Y a qué altura qué voy a buscar y a dónde? Excelente. Tengan en cuenta que siempre, porque es importante la semiología, les va a pasar o van a ver pacientes que van a tener signos muy sutiles. Por ejemplo, un paciente que mira el dedo y bate hacia allá, mira el dedo y bate hacia el otro lado. Eso se llama nistagmo de mirada y es central. ¿Y qué pasa? Vos vas a decir, listo, ya sé dónde está la lesión porque el centro de la mirada horizontal está en la protuberancia y se conjuga con el descenso. Y no tiene alteración vertical, solo horizontal. Resonancia negativa. Entonces, ¿a quién le creen? ¿A la resonancia o al examen físico? ¿El paciente tuvo una lesión o no la tuvo? El examen físico. Van a tener una resonancia negativa, porque primero se puede hacer antes de las primeras 48 horas, son lesiones muy pequeñas, son lesiones con cortes gruesos a nivel de la resonancia, y no se ve la lesión, son lesiones muy chiquititas. Pero no puedes dejar pasar por alto porque ese paciente por algo tuvo esa sintomatología. Entonces tenés que pensar en seguir estudiándolo. No es, resonancia negativa, lo mando a la casa, no tiene nada. Te vino al año con una hemiplegia bien clavada entera, con todo. ¿Por qué? Porque no lo estudiaste pensando en un paciente que tuvo un evento vascular. Porque la resonancia en teoría era negativa. A esto voy y vuelvo a repetir lo que dice Nacho. La semiología es mucho más importante que cualquier estudio complementario. Ese dicho que dice la clínica, eso era. Repiten todo. Bueno, sí, movimientos oculares. Otra clase también. Tono muscular. ¿Alguien sabe lo que es tono muscular? Bueno, no importa, yo se lo he dicho. Pero el tono muscular básicamente es un estado de semicontracción permanente de nuestros músculos. En reposo o en actividad también. Y es la base de la motilidad estática. Yo para estar parado acá tengo que tener cierto tono muscular, porque si no me caigo. Están mis cuádriceps o mis músculos extensores rígidos. Y es una función refleja. Y los centros del control del tono están a nivel medular. Pero, como habíamos dicho hoy, esos centros o esas funciones más elementales están supereditadas a controles y funciones superiores del sistema nervioso. Hay muchos centros de arriba que controlan a nivel medular y pueden facilitar o inhibir el tono. Un gran órgano encargado de esto del cerebelo, que tiene función tanto facilitadora del tono como inhibidor. Acuérdense que el tono muscular normal no es ni flácido, ni un músculo caído, ni una contractura, ni un tono rígido. ¿Bien? Y un poco lo facilitador y inhibidor lo hace el cerebelo, pero la vía piramidal también tiene función inhibitoria. Esto quiere decir, inhibe, no disminuye el tono. El facilitador es que lo aumenta. Entonces, todo esto está todo el día, constantemente, nuestro sistema nervioso trabajando inconscientemente con diferentes vías, controlando el tono. Un lugar se tiene que aflojar, el otro contraer un poquito, aumenta el tono. Bien. Alteraciones. Conocían como atonía, adelegación del tono. La hipotonía, una disminución. Hipertonía, un aumento. Y la distonía, que se da cuando son posiciones anómalas por contracciones del músculo agonista y antagonista. Pero básicamente, y importante en la exploración, como siempre, la inspección, el ver. Yo un músculo hipotónico lo puedo reconocer incluso viendo un paciente que está postrado, está tirado en la cama, que tiene una hipotonía o una atonía. Veo que parece que el miembro está metido adentro del colchón, no tiene ninguna rayita de un músculo. En cambio, el paciente es recontra hipertónico, recontra rígido, por ahí veo que tiene los músculos muy tensos. Tocarlos, también toco y me doy cuenta. Y después, bueno, a través de maniobras de movilidad pasiva, no los comparar. Y siempre tiene que ser comparativo. ¿Bien? Siempre hago en un brazo y lo hago en el otro. Igual que con la fuerza, esto es lo mismo. Comparo un lado con el otro. Si no, nunca voy a saber cuál es el normal de cada uno. Porque si nosotros hacemos el tono de todos nosotros, seguramente que no lo tenemos exactamente igual. Pero yo conmigo mismo lo tengo que tener parecido. Bueno, y lo que sí siempre se lee, lo más característico en lo piramidal, es la hipertonía piramidal. Y generalmente afecta solo a los miembros, toda la parte del tronco, del cuello, lo respeta. Y esta hipertonía es porque la vía piramidal tiene función inhibitoria, como habíamos dicho. O sea, controla los centros del tono a nivel medular y los inhibe. ¿Qué hace? Disminuye el tono. Yo rompo la vía piramidal, se pierde esa inhibición. Entonces el tono, ¿qué hace? Aumenta.
empiezan a ganar los estímulos que son hipertónicos, que facilitan, que aumentan. Que le saco la inhibición, aumenta. Y tiene característico lo que es el signo de la navaja. El tono tiene una resistencia al inicio y después se pierde. Pero bueno, esto tiene una explicación. Como es un reflejo, en realidad los músculos, el reflejo del músculo nace de los usos musculares. Después, si quieren leerlo, en los usos musculares tenemos fibras que ante ciertos estímulos se contraen, son reflejos de contracciones. Pero también a nivel de los tendones tenemos lo que son los órganos de Golgi, que se encargan de, ante estímulos muy fuertes, como que inhiben. Inhiben quiere decir sueltan el músculo. Entonces, esto de la navaja es porque yo al principio me hace mucha resistencia, pero yo le hago una fuerza tal que estimulo ese tendón, las estructuras estas de los órganos de Golgi, se activan y se desinhiben. ¿Bien? ¿Alguna vez vieron alguna ACV? ¿Un paciente con ACV? ¿Sí? ¿Miguel lo tuvo? ¿Lo revisaron? ¿No? Van a ver que muchas veces no se encuentra hipertonio. No es lo primero que aparece. ¿Leyeron alguna vez hemiplegia, no sé, el paciente coma o los ACV hemipléjicos? ¿Cómo está el tono? Pasa de hipo a hiper. Siempre hay, al inicio, cuando hay una lesión inmediata de la vía piramidal, lo primero, muchas veces, la hipotonía, principalmente. ¿Bien? Esto ahí tuvo una explicación, refleja de cómo el sistema nervioso, a nivel de las funciones estas de la médula, se cuida. Entonces lo primero que hace es como que pierde todas sus funciones. Entonces en esa pérdida de funciones queda totalmente hipotónico. Y después va ganando, recuperando las funciones de los sistemas que no están lesionados. Y como el piramidal está lesionado, esa función no se recupera y avanza a la hipertonía. O sea que avanza de una hipotonía. Entonces por ahí cuando uno ve un paciente, sospecho, paciente coma, o que veo que me deja duda la debilidad, le voy a ver el tono, encuentro, che, este lado que me deja duda está más hipotónico. Posiblemente haya hecho una severa aguda. ¿Bien? Pero siempre tiene que ser comparativo. Dale. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar de hipo a hipertonía? Y eso es muy, muy relativo. O sea, porque depende de la zona de la corteza y la forma de lesión de la vía piramidal, es como va evolucionando. Lo puede llevar de hora a día. Y generalmente termina en la espasticidad, lo más característico, lo que tenemos es la espasticidad de ese. Sí, eso generalmente cuando el paciente no hace rehabilitación, Claro. ya después de los 3 meses que se inicia una rehabilitación ya va a poder hipertonía. Probablemente después de los 6 meses, si no la tratas funcionada, ya pasa al estado más estable. Bueno, la hipertonía extrapiramidal suele afectar también la nuca, la cara, todo lo que es la cabeza, el signo de la almohada, toda una rigidez que se le genera a los pacientes con síndrome extrapiramidal de la cabeza, el Parkinson. Y esto es característico de la rueda dentada. Esto va a ser la clase que viene igual, como la especialista en movimientos normales. Pero bueno, la rueda dentada también. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? ¿Y por qué? ¿Por qué hace esa sensación? Es la organización del temblor, digamos, que tienen. O sea que a mí en la facultad me dijeron lo mismo. Es por el temblor. El paciente que tiene Parkinson tiene temblor, tiene rigidez, tiembla con dolor. O sea que me dijeron lo mismo. Pero no, después lo van a ver, pero se le deja ahí. Igual se preguntarlo. No, pero el sistema de la vía extrapiramidal, una de las funciones son los movimientos coordinados y asociados. Entonces, eso se da por contracciones de músculo agonista y antagonista. Se pierde la coordinación de los músculos por el sistema extrapiramidal. También tiene que ver los usos musculares y el aparato de Golgi se descoordinan. Entonces, por ahí se desinhibe, se suelta, se vuelve a contraer. Entonces uno va haciendo contracciones rítmicas. Por eso, a mí me habían dicho lo mismo en la facultad, que era un temblor de paciente Parkinson, ya se lo mentira. Bueno, y esto es algo característico por ahí más en los psiquiátricos, la paratonía contra resistencia, que es cuanto yo más velocidad y fuerza le hago al miembro, más duro se pone. Incluso el paciente puede voluntariamente mover los brazos. Yo cuando más rígido eso es lo que es el caño de plomo. Tuvimos un paciente que más se caracteriza en los estados psiquiátricos y sobre todo las degeneraciones
las degeneraciones del lóbulo frontal y lateral, el lóbulo degenerativo puede avanzar esto, porque se van afectando, se afectan todas las vías, entonces queda una rigidez que nada, no lo puedo ver. Bueno, estos son los dibujitos de todos lados, ponen cómo se ve. Ahí está temblando. Che, los que están conectados, ¿escuchan? ¿Preguntas? Que manden al chat. No pueden hablar, pero ¿Los pueden hablar? No, pero pueden mandar al chat. Que manden el Yo pulgar para arriba. quiero que hablen. Prefiero que hablen, dice. Sí, se escucha. Ah. Súper claro. Fuerte y claro, dice. No, porque bueno, evaluación del tono. ¿Alguien sabe cómo evaluarlo? Ya, sí. Pero observar los músculos, las posturas del miembro, tono súper rígido, cogido. Palpación, motilidad pasiva, ¿cómo va el tono? Nunca. Palpando los músculos, van a ver que están muy... Ajá, y sí, No. eso es una parte de la evaluación. Y la motilidad pasiva, mira el dibujito. Es fácil, pero lo que tenés que hacer no sería ni el ojo ni el oído, el tacto de cómo se sienten los tonos. Siempre le digo al paciente, sobre todo en lugares tranquilos, porque si está súper nervioso, incómodo y demás, se pone rígido el paciente. Entonces lo relajo, lo puedo charlar, le puedo hablar, y siempre hago movimientos del brazo, yo pasivamente. Fíjense, cuando uno imita siempre el mismo movimiento, fíjense cómo él solo lo hace. Entonces yo al paciente le hago flexiones que estoy haciendo el brazo y digo, che, el tono está flojo. Si me doy cuenta lo suelto, él sigue moviendo solo. Porque a cualquiera de ustedes que yo lo haga así, van a que solo empiezan a imitar. Entonces intenten hacer movimientos continuos, suaves, pero como sin dirección. Como anárquico, como digo, voy para acá, pero voy para acá. Cosa que el paciente no me empiece a imitar, a hacer siempre lo mismo, lo hago solo. ¿Bien? Y se van a encontrar cuando lo mueven, si hay rigidez, ¿no? Después agarrar la muñeca. También, continuos, ¿sabes? Les voy a decir algo y la clase que viene se los voy a preguntar. Anótenlo. Por ejemplo, si él tuviese un parkinsonismo de inicio temprano, y él no tiene temblor, tiene nota, le dice, yo siento que adentro del cuerpo me tiembla. Voy a decirle, loco, no está loco. Y por otro lado, vos no le encontrás grandes cambios, no hay una gran bravicinesia, además, le querés evaluar el tono. ¿Saben qué maniobra hay que hacer para distraer, entre comillas, al sistema nervioso y al paciente y ponerlo de manifiesto ese tono, ese sistema extrapiramidal dañado? ¿Saben cuál es la maniobra? ¿La han hecho alguna vez con alguien en semiología? La doctora Moro le encanta esta maniobra, así que si le toma el examen le va a preguntar esto. Yo sé que el paciente tiene que hacer un movimiento con el miembro contra la cara. Perfecto. ¿Cómo se llama eso? Mañana una maniobra. El signo de Fromm o maniobra de distracción, sensibilización, de abrir y cerrar la mano contra el lateral. El paciente se concentra en esto y hace una facilitación para evaluar el tono, y a veces cosas muy sutiles se notan, pero muy marcadas, como empiezan con el tono bien en todos los planos, como dice Ignacio. Acá nos sirve la maniobra de facilitación en lo piramidal para evaluar el tono. En lo extrapiramidal lo facilita. Bien, si yo le hago esa maniobra, esto me lo va a marcar más. La piramidal no, me distrae. Bueno, tono, entonces movilizo anárquicamente, o sea, sin un sentido, y busco. Y siempre un lado y el otro. Así, en todos los medios. Después comparativamente. Si yo dejo flojo y sacudo, van a ver, cuando uno tiene una hipotonía, uno baila más que el otro. Eso es lo que pasa. Eso, las piernas, lo acuesto al paciente, muevo las piernas. Y lo van a ver, y lo van a encontrar. Uno dice, no, pero ¿cómo voy a dar un tono si cuando lo hace, y te das cuenta realmente que está hipotónico o atónico, que hablar, obvio, te baila el brazo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Vamos a hacer la maniobra? Bueno. Los reflejos. Bueno, acá hay mucho y hay un montón, pero bueno, vamos a lo más importante, para no aburrir. Son respuestas involuntarias, provocadas inmediatamente ante un estímulo adecuado. ¿Qué reflejos conocen? Generales, de todo, de medicina. ¿Vieron reflejos? ¿Cómo se quiere hacer?
Bien, profundo por eso. Superficiales. Bien. Hay más reflejo que eso, porque por ejemplo, yo trago, como algo y mi órgano o mi estómago libera ácido, un reflejo visceral. Entonces, hay reflejos por ahí exteroceptivos, introceptivos, viscerales, no viscerales, hay varias clasificaciones, pero en neurología no me importa si el estómago libera o no ácido. Entonces, van a ver que es una función muy elemental de nuestro sistema nervioso, incluso la vía es muy precaria, por decirlo de alguna manera. Tiene una vía aferente, donde viaja el estímulo, ingresa por el cordón posterior, hay una neurona integradora, ¿no es cierto? Y la vía eferente está la respuesta muscular. Este es el clásico reflejo patelar. Bien, un reflejo profundo. Tienen ciertas características los reflejos, está bueno por ahí conocerlas para no frustrarse. Y es bueno entender un poco esto de los reflejos también para ver por qué yo evalúo la vía piramidal, si está lesionado o no por los reflejos. Más allá de que uno por ahí le sale un reflejo y dice, qué capo que son, no, la verdad que tengo que entender por qué es. Estímulos específicos, cada reflejo responde a un estímulo, no es que cualquier estímulo, no es que yo voy a la rodilla, le paso un algodón y patea, no, tiene un estímulo puntual, un tendón que percutir, generalmente son por elongación. Para el mismo estímulo, la misma respuesta, no va a cambiar la respuesta, de eso ya está preestablecido, por llamarlo de alguna manera, nuestro sistema nervioso que va a responder de cierta manera. Hay un umbral que ese estímulo tiene que alcanzar una intensidad para realmente ser un estímulo desencadenante de un reflejo. Fenómeno de suma, que es cuando uno empieza a repetir el estímulo, muchas veces alcanza ese umbral y se desencadena un reflejo. El Aquiliano es característico del fenómeno de suma. Periodo de latencia, bueno, desde que yo le hago el estímulo y la respuesta, hay un intervalo, hay un tiempo. El periodo refractario es que cuando estuvo el reflejo, la respuesta, hay un tiempito que si yo percuto o algo, no se va a salir ese reflejo. Es como, ¿se acuerdan las neuronas cuando se repolarizaban, que se volvían a estimular? Naranja, man. Bien, la facilitación, y esto le va a pasar a muchas veces, vayan y saquen un reflejo, van a alguna vez que lo sacaron, chao, dicen, sí, yo lo saco siempre. Porque es verdad, tiene que ver con lo aprendido, la capacidad de aprender las cosas que tiene el sistema nervioso. Yo agarro a un paciente, le saco el reflejo patelar, le puedo asegurar que se lo sigo sacando. Pero no porque yo soy más capo sacando el reflejo, no. Porque tiene este fenómeno de facilitación que una vez que lo saqué, ese reflejo, esa vía, va a quedar como con el hábito, con esa excitación que después va a ser más fácil. Y la inhibición, bueno, como un poco hablamos que esta es la capacidad de la vía piramidal de inhibirlo. Yo le quiero sacar el reflejo patelar y él no está concentrado ahí en no hacerlo, no va a salir. Bien, los reflejos heteroceptivos, los profundos, tendinosos, muchos lados también figuran como miotático o de estiramiento, que es más lógico el nombre que tienen, que siempre se desencadenan al percutir un tendón o el hueso, centro integrador, como habíamos visto, el arco simple en la médula. Siempre el examen tiene que ser un paciente relajado y percutir con el martillo directamente en el tendón o sobre el dedo. ¿Bien? Hicieron reflejos que se ven. ¿Y qué tal? ¿Por qué sacaron? ¿Salieron o no salieron? ¿Qué? Le va a pasar que en algunos pacientes es más fácil y en otros un poquito más Pero complicado. bueno, ¿qué termina siendo importante de los reflejos? ¿Qué le parece a ti? Porque aparece. Su presencia o ausencia por el tiempo. ¿Y qué es más importante que vengo hablando en todo? Uno hace comparativamente con la simetría. Yo puedo no tener reflejo como si no es patológico. Yo digo, che, ninguno de los míos no tiene. Ah, bueno, no. Ahora si vos me decís, no, un solo lado no le sale y el otro lo tiene. Y la simetría es clave. Eso ya nos habla de que hay algo que no es normal. Yo digo, che, ¿por qué tiene un lado y el otro no? ¿Por qué hay imperfección? Bien. Este es el martillito, ¿todos lo conocen? No se lo compran en el momento en tercer año. Bueno, el movimiento siempre es percutiendo sobre el área o directamente sobre el área. ¿Cómo está? ¿Vale? No aceleré. Bueno, No, Nada, no acá porque no lo van a ver. Para que vean de ellos. siempre importante, como dije, lo primero, el reposo. Si él me tiene el brazo así levantado, ya de por sí solo esto no está funcionando.
Siempre en reposo, brazos relajados. No sé, claro. Siempre tengo que buscar los tendones. Como dije antes de repercutir, como venga, acérquense si quiero. ¿Cómo aprovechemos? Si alguien lo quiere hacer de baja. Siempre el tendón le doy sobre el dedo. No, claro. Está tan actuado esto que hizo. ¿Te salió? Capaz que está liberado, Tengo reflejo por ahí. Ahí le puedes pedir que Le puedes pedir que cierre los ojos, que cuente. Esa es la maniobra de extracciones también. Fíjese, esa es una maniobra de extracción conocida. ¿Cómo te puedo dar cuenta si lo está imitando? te vas, güey. Porque hacen. Es una respuesta bastante específica, digamos. Tiene que haber repasado semiología antes para hacer bien la corrección. Y fue el laguardia. No solo eso. O sea, por eso son también las maniobras de distracción. Si yo digo, contá de 20 para atrás, de 3 en 3, voy a empezar 20, 17, 14, y así. Si yo me distraigo, no voy a concentrar en hacerte los reflejos. Voy a estar con mi cabeza en otro lado. Por eso también la segunda maniobra de distracción. Le empezás a sacar de la rodilla, che, este limita. Bueno, le haces cruzar los brazos. Le tirás los brazos. No falla. Contá. Hacer fuerza. Sí. Hacer fuerza, vos haces toda la fuerza que me y vos mientras tanto la haces. Se olvidó. Y le sacás la reflejo. Entonces, Yo, vos vas a veces también es el reflejo. A mí me ha pasado con pacientes obesos que vos no lo sacás, pero porque no lo estás viendo. Claro, podés apoyar la mano, ponerlo en una posición obviamente neutra, percutirlo y tal vez tocarlo, nada más. Y la simetría de los 4 miembros, tocándolo ya está, es suficiente, digamos. Mirá, capaz que usted lo ve. Él capaz que no mueve el miembro, no se le mueve el brazo como vos esperarías. Pero mirá acá arriba. Este es el visa. Te contrae. Sí. No, bueno. Incluso yo tocando la cante, no, lo siento. Claro, por ahí la contracción se más que el movimiento. Eso, sí, Ah, sí, Es sencillo. Vos te pegás sobre tus dedos. Si te pegás fuerte, te arrancás. Claro. Pero dale. Mira, agarrar el martillo, la cámara. Tiene el tendón así. Agarrarlo atrás y hacer este movimiento con el muñeca. no, tranquilo. Por eso le pagamos. Son las extras. ¿Sentís? Bueno, por ahí lo sentís. Y entonces uno va comparando y si en un lugar. Y siempre es importante repercutir en tendones, o sea, zonas reflexógenas y no reflexógenas. El brazo. Bueno, los grupos musculares también hay que repercutirlo. Y ahora vamos a ver por qué. Excelente. De 100 para atrás, de 15 kilos. Mira, ahora eso le sale de fácil. Dale, hace fuerza. ¿Una camarógrafo? Sí, Bueno, parece. de los reflejos, ¿cuáles buscamos? Rotuliano o patelado. Paciente sentado, lo distraigo, le doy toco el tendón. Siempre por ahí, si no sabes, che, ¿dónde le pego? Toquen, van a ver que encuentran el tendón. Y ese es el tendón que en realidad engancha el cuádriceps y toda la tibia. Lo toco, lo encuentro, le pego. ¿Lo puedo hacer acostado? Llegan a ver la imagen, ahí, como está acostado y como paciente relajado, le levanto la pierna y le pego. Tendría una camilla de puesto, pero bueno, si no vayan al servicio de lengua, armar la camilla con la silla. Ah, acá, ya que estamos con todos los reflejos. Pero bueno, si yo le levanto la pierna, levanto, floja, El camarógrafo, pará. Ahí está. le levanto con la pierna floja y le pego. Sí, sí, pero esos reflejos están vivos. Mañana rezo de columna completa, Juanito. Bueno, entonces acostado, le levanto la pierna, le pego. Eso es el rotuliano. Centro integrador L3, L4. El aquiliano, tendón de Aquiles, puedo hacerlo. Se sienta. Ah, esa es la silla. Sí, ese no lo vamos a hacer. Decimos arriba una camilla, no te caes. Sí. Ajá. Por ejemplo, acá. No tiene camilla, lo sentás ahí, te sacas. Cruzás Bien. ahí. Otra forma es acostado, cruzo las piernas. Ahora, es importante este reflejo que acá no lo hacen, es esto. El tendón, si yo a alguien siento, fíjense, si vos me sentás acá así,
la pierna se me va, el pie se va para abajo. ¿Qué hace cuando se recoge? En realidad? Yo para sacar este reflejo, me quedé sin nada. O sea, si él tiene las piernas colgando, yo para sacar este reflejo, tengo que elongar, estirar ese tendón de aquí. ¿Se entiende? Porque si no le queda ahí, no, tengo que elongarlo para repetir. Este por ahí es lo más difícil de sacar. Y se da mucho el fenómeno ese de suma, uno percute, y por ahí empieza a aparecer algo. Pero siempre lo tengo que elongar. Porque si uno va, lo busca así nomás y no, más difícil todavía. El estilo radial es el que está acá. Radio, cubido, estilo radial, darle la mano. Puedo dejar relajado. O nos vamos Cuando tiene hiperreflexo, sale. son más difíciles. Es más difícil de sacar eso. Pero en un paciente, a ver, son difíciles en una persona normal. Ahora van un paciente seculado con ACV, con todos los signos de liberación piramidal, que esa vía piramidal no está funcionando, no está inhibiendo los reflejos, lo encuentran, lo sacan. Cúbito pronador. En el cúbito lo que hago es busco una pequeña pronación. Flexor de los dedos, bueno, permitiendo los dedos, ese que es. Bicipital, dice hoy, dijimos, músculo bíceps. Tricipital, el tríceps extiende, entonces yo lo agarro. ¿Y cuál? Dejar flojito, le decía ahí. Dejar flojito, contar de 100 para atrás, Cerrar los ojos, contar de 100 hacia atrás. Y tal vez no ves el movimiento, pero sí ves el piso cómo se contrae. porque ahora estoy. Si encuentro un reflejo, pero no, o sea, en un paciente que estoy revisando y no tengo ninguna sospecha en el reloj tipo. Ajá, el primero que había. Ajá. No sé, porque No, está bien. La pregunta es, ¿pueden aparecer reflejos anormales en pacientes sanos? claro, ¿Eso es lo que querés puede decir? ser hiperreflexo, ¿no? Sí, porque ¿se le ocurre algún diagnóstico? Algo. Mucho que no. Está en un estado de ansiedad permanente, son pacientes Voy a ir mismo. delicados, ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿En un solo caso? Claro. Se va a estar en todo, tal cual. Y si encontrás en un solo caso un paciente porque fue porque le dolía la panza y le encontrás signo de No me lo Juan. Te va a querer morir ahí. y te sabe, ¿ahora qué hago? Ahí decirle, no, sus cosas son todas normales. Claro. Boludo y Hágase una resonancia por la duda ahí. Bien, los reflejos profundos del tronco, el medio pubiano, busco la sínfisis del pubis, el dedo percuto. Este generalmente lo que hace es contracción de los aductores, cierra las piernas, y este se ve. Uno lo busca. El medio esternal, percuto el tendón, contrae los pectorales. Abdominales profundos, están los abdominales superficiales, están los profundos es la masa musculares del abdomen, hacen contracción muscular. Profundos de la cabeza, nasopalpebral, superciliar, bueno, el labelar, el que no dice el labelar, el músculo acá, el superciliar por encima, trigémino trigeminal. Por ahí estos reflejos nos hablan un poco más de como el centro es la vía de trigémino facial y el trigémino facial y trigémino trigeminal. Los centros integradores de los reflejos están, como vimos hoy, donde están los núcleos de los, pero están superindicados, están controlados y inhibidos de manera supranuclear y bilateral. Supranuclear, siempre cuando uno habla de supranuclear es por encima de los núcleos. Y bilateral, por ahí controles frontales, bilaterales y demás. Entonces se ven en todas las, más que nada en las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, demencia frontotemporal, como se afectan esas áreas del cerebro, se liberan estos reflejos. El maceterino también, lo característico del maceterino, lo normal es que salga y uno lo encuentra. Lo patológico es cuando viene agotable. Yo empiezo a hacer el reflejo maceterino, sale, nunca se agota. Lo normal es que se agote. Hago un par de veces, le pido al paciente que entre un poquito la boca, cruzo mi dedo, me puedo cruzar, me puedo poner así y percuto. Fíjense que en el sale. Mega fuerte. Todo frontal, fuerte. Si esto no se agota, yo le doy, sale, yo lo busco. Son lesiones
supranucleares, que está afectado sobre todo bilateralmente el lóbulo frontal. Me voy para arriba, digo, no, esto no. En el núcleo, yo rompo el núcleo, se pierde esta vía, pueden desaparecer los reflejos. Ahora, si están inagotables, muy exaltados, digo, ya hay una lesión arriba, el centro que controla esta. ¿Después de cuánto decís inagotable? ¿Después de un minuto de estar permitiéndolo? No, deberían ser 3 o 4 anuales. 2, 3, después si cierra, después sí. No, no, no. Si no me equivoco, te va a quedar que le das 2 o 3 respuestas y después tiene que desaparecer. Aparte te queda el. Bueno, eso era lo profundo, ahora lo superficial. Superficiales, el estímulo del desencadenante es a nivel del tegumento o de las mucosas. Ese es el estímulo. Así como nosotros estimulábamos tendones, mucosa o tegumento. Y provoca la contracción de un músculo, grupo muscular. Y también esto, el centro integrador, que está un poco discutido, antes se decía a nivel medular, se habla también a nivel cerebral, como que hay una doble centro, ¿no? Es que, viste que los otros iban hasta la médula y volvían. Bueno, esto tiene un control un poco más arriba. Por eso, ya lo vamos a ver. Bueno, tenemos corneano o conjuntival, la vía trigémino-trigeminal. Este es. Dije que superior a otro. No, gracias. No, boludo, tengo unos suelos serios, tiene un suelo te lo juro que tengo un suelo. Bueno, un poco molesto. ¿Alguien que se aplica a hacer? ¿Alguien? ¿Nadie? Ese algodón anda sacando Bueno, lo que hago yo, no te lo ves. Ya otro precio. Lo que les pido es, yo tengo el algodón en la mano, lo que tengo que estimular es la córnea, es muy suavemente, yo al principio le clavaba el algodón, bastante maldito, no, pero es, mirá para acá, le pido que mire contralateralmente y le estimulo muy suavemente la córnea. Lo que va a hacer es el cierre de los ojos. Bien, pestañea. Le pido que mire para allá, porque si vos me venís a mí directo y yo te digo que venís con algodón, te cierro los ojos. Entonces lo distraigo mirando para el otro lado y le estimulo muy suave, quiere decir que hago un hilito y le paso ese hilito, sí. Y lo otro que le tienen que preguntar es, ¿sentiste igual de los dos lados? Claro. Y a veces ellos te dicen, sí, lo sentí más de este lado. Y lo que estás buscando tal vez, no lo sé, pero eso es importante preguntar. O sea, esto tiene que ver porque vale un poco de esto cuando vuelvo, sobre todo en determinada de tronco. Yo sé que si parte el reflejo, porque un paciente en coma y demás, que tiene este reflejo, yo digo, bueno, el tronco está bien, el problema está para arriba. Pero el reflejo está, y el trigémino facial, o sea que más o menos digo, bueno, ahí en protuberancia, esa zona está funcionando. Nauseoso glossofaringio, estimulo, y viene la cara, la náusea del paciente cuando lo estimulo posteriormente. El velo palatino, también estimulando, veo el ascenso del velo del paladar, y eso es glosofaringio vago, y todo esto en realidad tiene valor un poco para craneal, más que la vía. Y los cutáneos abdominales, que tenemos los superiores, medio y inferior. Esto generalmente con algo romo, o sea, con un estímulo. Con algo, una punta un poco roma, le estimula de afuera hacia adentro, el abdomen, inferior, medio, superior, y el reflejo igual. Contra el ombligo lo van a ver que desplaza a ese lado. La contracción del abdomen de los rectos de ese lado lo desplaza al ombligo. Búsquenlo en la sospecha de síndromes medulares que van a ver cómo está afectado. El signo de Bober y otras cositas que van apareciendo. Si asciende el ombligo, si no se contrae y no se va hacia ese lado. Y se agota rápidamente el cutáneo abdominal. Sí. Otro de los reflejos superficiales, esto es lo normal, el reflejo plantar. El reflejo plantar, cuando uno le hace la estimulación de la planta del pie, también una punta roma, lo que hago es el seguimiento del recorrido con la porción externa y voy sumando el reflejo. Lo normal es que los dedos se flexionen, el pie se cierra. Lo patológico es que cuando la vía picardinal se afecta, ¿qué pasa? Lo abrí.
¿Qué hace el Babinski? Sé que Bien, lo característico es la extensión del dedo gordo. Después el resto de los dedos se pueden abrir en abanico, pero la extensión del dedo gordo es el signo de Babinski. El dedo gordo se extiende. Todo, viste que vemos lo normal es que te flexionan, el dedo gordo se abre. Se extiende, no se abre. Y también están descritos otros signos característicos que se llaman sucedáneos de Babinski, que es el mismo reflejo, hacen el mismo estímulo. Tenemos el Oppenheim, que lo que hace es este recorrido. Agarramos la tibia del paciente con las manos, por la cresta tibial arriba, le presionamos y le hacemos fuerza. Bien, y eso va a dar un Babinski también. Significado del mismo que Babinski. Tiene lo mismo, una flexión de la vía piramidal que está liberando ese reflejo arterial. El de la bomba, ¿Cómo? el de la película de la bomba, Oppenheimer. Sí. Schaffer, que es comprimiendo el tendón de Aquiles. Le aprieta el tendón de Aquiles fuerte y un poco doloroso por esto. Pero también hace un Babinski. Y Gordon le aprieta la pantorrilla y hace un Babinski. O sea, yo sospecho, lesión de la vía piramidal, voy a buscar Babinski, búsquenlo ahí. Incluso los puedo sensibilizar, puedo hacer Oppenheim, o sea que viene alguien y le aprieta le aprieta la cresta tibial y yo le hago, con el bajalengua le hago el Babinski clásico. Y van a ver que lo facilito, lo hago más fácil. Bueno, alteraciones. Areflexia, negación, ausencia, no hay reflejos, hago, no les hago reflejos. Hiporreflexia, la distribución. Por ahí lo ven con una cruz, eso lo ven, viste, en gráfico y demás, una cruz. Reflejos normales, dos cruces. Vivos. ¿Saben lo que son los reflejos vivos? Bueno, los reflejos vivos son cuando un área reflexógena, por ejemplo, el buco, el bicipital, está aumentado en intensidad. Bien, y vos me van a preguntar, ¿cómo sé si está aumentado en intensidad o no? Primero habiendo hecho reflejo y después comparativamente. Yo veo que este lado hace una sacudida y este hace esto, y che, ese lado está ahí. Eso es un reflejo vivo. Y la hiperreflexia es cuando el reflejo se produce, el movimiento se produce cuando yo estimulo un área no reflexógena. Los reflejos profundos, el área reflexógena es el tendón. Ahora, si yo le pego al músculo y hace el reflejo, es un área no reflexógena. ¿Por qué? Porque no debería tener reflejo. Yo pegándole al músculo no debería dar reflejo. Y los tiene. Eso se llama hiperreflexia. Siempre insisto con lo mismo, comparativamente. Porque yo digo, che, tiene los reflejos de individuo. Pero están los cuatro miembros, y no, es capaz de la persona y bueno, de poco reflejo. Ahora, la hiperreflexia ya no. Son las que no son reflexógenas, que están haciendo reflejo. Y en el síndrome piramidal, que es lo de la clase básicamente, los superficiales, cutáneos, mucosos y eso están abolidos. Y se exacerban los profundos. ¿Qué quiere decir? Que hay reflejos vivos o hiperreflexia en las lesiones de la vía piramidal. Si viene el paciente con esa hemiplegia o hemiparesia al lado derecho, seguramente el tono está aumentado y los reflejos estén vivos o haya hiperreflexia. Pero al igual que el tono, inicialmente puede haber hiporreflexia. Nosotros habíamos hablado que puede haber hipotonía. Bueno, si está hipotónico y yo voy a buscar ese reflejo, no espero que haya una hiperreflexia o no. Seguramente haya alguna hiporreflexia. ¿Se entendió hasta ahí el reflejo? Sí, lo único para ordenarme. Si Dale. vos tenés exacerbación de los profundos, no tenés altura de lesión para ir a No. estudiar. Tenés que. No. Vos lo que contás es que el reflejo te sistematiza una zona de lesión. No. Pues, Lo que vos podés saber es que es primer motoneurona, que es vía piramidal. Porque, por ejemplo, ahí vimos segunda motoneurona, ¿cómo están los reflejos? Abolidos, no tiene reflejo. Ahora, si yo digo, che, esto no será un problema de músculo de segunda motoneurona, le pego, tiene reflejo y digo, y no debería estar. por ahí cuando están abolidos, no cuando están con hiperreflexia, te puede dar un nivel. Porque, por ejemplo, todos los dermatomas, los lugares que corresponden, por ejemplo, el bicipital S6, el estilo radial S7, por ahí para las exopatías, las radiculopatías te pueden llegar a orientar, pero no a nivel central. Pero es segunda motoneurona. Sí. No, no la primera, la vía piramidal no. No te va a dar un nivel, te va a hablar de vía piramidal afectada. El nivel tenés que buscar todo esto otro que dijimos. Tiene signos corticales, no lo tiene un par craneal.
Todo eso voy buscando yo para ir sistematizando a ver dónde puede estar. O sea, si hablamos de vía piramidal, hablamos de las dos, Antonio Morano. ¿De vía piramidal? Claro. No, de la primera. Ah, Que acordás de mostrar al principio del gráfico, el efector común final, segunda contrarregula del músculo, es común para todas las vías. Y de ahí para arriba tenés la vía piramidal, tetrapiramidal, cerebelosa. Yo no le doy el reflejo corneano porque una paciente lo busco Ajá. que le hacían el reflejo corneano y si bien no estudié lo mismo, no alcancé a escuchar bien, pero la neuróloga había dicho algo de hasta dónde llegaba la mirada y se tomaba eso como respuesta. ¿Puede ser? O sí o sí tiene que ver oclusión del ojo para tomarlo como principio. Pero era una paciente que estaba bajo sedación. Sí. Y la sedación embarra mucho la cancha. Ah, Porque vos cuando se da el cerebro, muchas cosas. claro, porque había dicho algo como que si la posición de la mirada llegaba a líneas medias, no terminé de escuchar bien. Eso me suena a dos cosas separadas. Me suena más a eso a un reflejo oculovestibular. Ah, porque estaban en algo. Ah, dos cosas separadas. Evaluaron dos cosas. El reflejo ciliar seguramente, que en pacientes con sedación normalmente están un poco abolidos porque obviamente la respuesta no es la misma. Imagínense que el cerebro está en un estado de reposo, por así decirlo. Y lo otro que vos decís, que no pasa línea media del ojo, tiene que ver con otras cuestiones, con estimulaciones del oído y los reflejos, ¿se acuerdan? Los óculos vestibulares, como un paciente vos le giras la cabeza hacia un lado, ¿qué van a hacer los ojos? Se van a ir para allá. Le giras para allá, se van a ir para allá. Ahora, y si hace esto, ¿qué quiere decir? Que está afectada. Entonces, tiene una lesión de tronco. Eso le deben haber estado buscando probablemente. Bueno, ahí Está bien, el reflejo ciliar. ahí tenés que ir vos a la rueda de colias, y de los dos lados. Capaz que un lado va y el otro no, y vos decís, che, capaz que tiene una lesión del tronco del lado derecho. Tal cual. El reflejo corneano siempre está en la evaluación dentro del paciente en coma, así como los módulos cefálicos, ver si pasa línea media o no, los poquitos. sí, ahora que dices también la habían. Porque un paciente en coma es muy difícil evaluarlo. No lo puedes evaluar en tono, porque todo, obviamente me va a estar hipotónico, no puedes evaluar la fuerza, puedes sacar un babique, pero lo que nosotros vamos a ver es si hay afección del tronco y siempre tratamos de evaluarlo de eso bajando la sedación en paciente porque también se puede recuperar. Y ahí ves, si tienes, por ejemplo, el reflejo corneano, vos sabés que el quinto tal el tronco está conservado y no queda Chicos. de esperanza y bueno, vamos evaluando al paciente. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Bruno? Y hay reflejos patológicos. Hoy un poco dijeron, pero todos estos reflejos arcaicos que no deberían estar en la normalidad porque lo tuvimos de chico, se pieliniza, se forma la mielina del sistema nervioso central, desaparecen. Si vuelven a aparecer, son patológicos. Bien. Bueno, el Paving y sucedáneo ya lo vimos recién con la flexión de pie. Hoffman, esto es un reflejo donde uno, estimulando, haciendo una contracción del dedo, busca también el acercamiento. Siempre le pedimos que deje la mano flojita, el dedo medio lo estiramos y lo pellizcamos. Lo que buscamos que haga Como una pinza. una pinza. Este reflejo se libera también en la vía piramidal. O sea, si tenemos la lesión piramidal, vamos a ver que tiene un Hoffman. Presión forzada, palmo mentoniano, succión, esto también. Pero presión forzada es que le pasa la mano y agarra. Palmo mentoniano también. Con un estímulo en la mano, hace una mueca en la boca, en el labio inferior. Fenómeno de succión, estimulando también la búsqueda del oxígeno. Estos no son, en realidad, de la vía piramidal exclusivamente, también son por trastornos neurodegenerativos de encéfalo bilateral. Veo mucho en las demencias, los alcohólicos crónicos que tienen una degeneración de los lóbulos frontales, se libera. Pero no es pura exclusivamente por liberación bilateral. O sea, si lo encuentran, no es. Encuentro succión no es como que tiene una ACV porque está afectada la vía piramidal, no. Seguramente tiene algún trastorno neurodegenerativo crónico viejo, pero los puse porque está bueno. Si lo encuentran, no lo ven y ir a buscar a ver para qué.
Bueno, y el clonus, que es también parte de los reflejos, que se da básicamente por la contracción involuntaria y rítmica de los grupos musculares ante un estímulo brusco. Se genera un reflejo con múltiples estímulos y contracciones rítmicos, que tenemos el clonus de pie, de rótula y del magno. Y lo patológico en realidad es lo inagotable. ¿Por qué? Porque hay personas que normalmente tienen clonus, pero lo normal es que hagan 2 o 3 batidas. Yo que encuentro el clonus, 2 o 3 batidas, frena. El patológico es que le hago el clonus y queda. El de pie, básicamente, flexiono un poco el pie y le hago, tiene que ser un movimiento brusco. O sea, si yo le tengo el pie, flojito, y brusco lo tengo que llevar al fondo. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, un movimiento brusco. Bien, yo no sé produciría la paz. ¿Cómo? ¿Dónde se produciría el mal? El pie. Iba a ser así el pie. Claro, tengo que llevar. La rótula es lo mismo. Agarro la rótula y le hago un movimiento brusco y como seco. Y no es que la llevo y la vuelvo a traer. Me queda ahí adelante. Y la rótula empieza a vibrar, como hacer un movimiento clónico. Lo mismo en la mano. Claro. Flapping. Acá tenemos el video. Se fue por acá. Follow you to the party where he talks to you hardly. I stand in. El otro, en la maniobra del sucedáneo de Babinski. Hoy les dije cómo se hacía. Así. Te pregunto, ¿y eso la lesión es medular? Porque Y eso, ¿vos qué pensás? Es bilateral. que sea medular. O sea, tener la vía piramidal bilateralmente afectada. ¿Cómo se llama? Si yo te digo, si yo te meto más datos, tiene una paraparesia, o sea, te da los 2 miembros o paraplejía, rígido pléjico. ¿Dónde está la lesión? Me parece medular, podría ser, pero no. Sí, No, es. sí. Las paraplejías, paraparesia generalmente son medulares. Porque ¿dónde va a haber una lesión que a vos te afecte las 2 piernas? Yo voy a decir en corteza, que justo me dé de acá para abajo los 2 lóbulos frontales bilateralmente justo en el pie. Como que lesiones muy específicas. Muy específico, o sea. Sí, pero te van a dar otras cosas, seguro. Ahora, pasa que eso es como una clase aparte de lo que es síndrome medular, que el síndrome medular tiene, y léanlo porque es semiológicamente riquísimo y podés ir dónde está la lesión, la captura, médula, anterior, posterior, cordones laterales. Pero sí, lo bilateral sí. Bueno, en resumen. ¿Se entendió todo? ¿Duda? ¿Pregunta? Entonces, el síndrome de liberación piramidal, entonces entendemos que se produce porque el sistema nervioso se libera de esta vía. Y en la vía piramidal no funciona más, es como que el resto de las vías agarran el poder. Los reflejos arcaicos, todos toman el comando porque la vía piramidal no funciona más. Capaz que hay una... Bien. Generalmente producen paresias o plejías. Realmente hemiparesia, hemiplejía. Paraparesia, y sí, los síndromes medulares. Pero, por ejemplo, las hemiplejías braquiales, es raro, vos decís, yo te digo, che, no mueve ninguno de los 2 brazos. Eso ya es algo más periférico. Si te afecta la médula, te afecta la pierna. Entonces, la hemiplegia braquial, vía piramidal, raro. Arresflexia superficial, o sea, uno busca los reflejos superficiales, ¿no está? Espasticidad o hipertonía o rigidez, al principio puedo encontrar hipotonía, acuérdense. Hiperreflexia osteotendinosa, cuando voy a buscar el rotuliano, el aquiliano, el bicipital, todos están vivos o le pego en un lugar que no debería haber reflejos y hay. ¿Bien? Todo eso me lleva a mí a vía piramidal. Digo, che, se lesionó la vía piramidal, desapareció, no funciona más, me está inhibiendo más ese reflejo, lo soltó. Clonus, Babinski. Y después, esto más localizador, signos corticales, tiene afasia, tiene negligencia, digo, che, tiene una, como decíamos hoy, tiene signo de liberación piramidal, con una afasia, y bueno, voy para arriba. Pares craneales, la distribución, signos medulares, nos vamos a síndromes medulares,
o de segunda motoneurona. Entonces uno siempre parte ante un examen físico, lo que voy encontrando me lleva. ¿Se afectó el músculo? ¿Se afectó la segunda motoneurona? ¿Se afectó la primera motoneurona? Bueno, ¿a qué nivel? La semiología es eso, en realidad, es partir del examen físico y yo ir avanzando a los grandes síndromes, es decir, esto es un síndrome craneal. Y del síndrome tengo que ir, bueno, ¿cuáles son las causas que hay? ¿A qué nivel está la lesión? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? A nivel del tronco. Y ahí viene el examen complementario. Bueno, ¿qué le pido si yo sospecho que tuve una ACV cortical? Bien, hasta ahí, todo. Algunos casos clínicos de inclusión, para que ustedes lo piensen en realidad. No son difíciles, pero para llevar este ejercicio. Una mujer de 42 años, sin antecedentes médicos, porque presenta una debilidad del lado izquierdo cuando haciendo actividad. Estaba haciendo algo, estaba limpiando la casa, debilidad en el lado izquierdo. Presión arterial 125/85, la glucosa un poquito aumentada pero normal. El examen físico dentro de los límites normales y el examen neurológico tenía una caída, una parálisis facial izquierda, central, una disartria leve. ¿Saben lo que es la disartria? Bueno, la disartria es la dificultad en la articulación de la palabra. Que hablan como borrachos, que arrastran la lengua, eso es disartria. No es nada fácil. Una hemiparesia izquierda, hemi, la mitad izquierda no movida, 3/5 en el brazo izquierdo y 4/5 en la pierna. O sea que era disarmónica, era más débil el brazo que la pierna. Y extinción sensorial en el lado izquierdo. Extinción sensorial es cuando es una inatención o una negligencia, cuando uno tiene los sentidos conservados, funcionando bien, pero hay una parte del cuerpo que no reconoce. ¿Cómo le evaluamos esto? La parte sensorial, yo primero le hago la valoración sensorial, lo toco, sentís, sí, bueno, de este lado también, todos sentís, pero cuando lo hago simultáneamente, los dos lados reconocen uno solo. Yo le toco el brazo izquierdo y el derecho y digo, ¿dónde le toqué el derecho? Yo le toqué los dos. Pero no es por un problema de sensibilidad. La sensibilidad está conservada. No es un problema cortical. La info que llega arriba va fallando. Reflejos, 3 cruces, o sea, reflejos vivos, izquierdo y Babinski izquierdo. Si lo ven así, ¿qué síndrome? ¿Qué tiene? Sí, la clase de neurobiología. Bien, alta, ¿por qué? Por la disartria. La vida de la disartria es muy larga. No es localizador, la disartria no es localizador. También por la ¿El Babinski qué nos habla? Hay liberación piramidal. Listo. La liberación piramidal puede ser una lesión en médula, en tronco, cápsula interna, corona radiada. Tenemos el Babinski, izquierdo. La paresia, izquierda. O sea, la lesión donde es derecha o izquierda. Derecho. Si voy para arriba se difusa en algún lugar, derecho. ¿Y a qué altura? Cortical. ¿Por qué? Por la negligencia izquierda. Bien. La negligencia izquierda no habla cortical. Bien, tengo un signo de corteza. ¿Sí? Y otra cosa que tenía lo cortical era esta disarmonía. Pero podía afectar más el brazo que la pierna. No es lo más frecuente, pero está. Mujer 56 años, hipertensa. Súbitamente, entumecimiento del lado derecho en vigilia. Parálisis facial central derecha, hemiparesia, brazo y pierna derecha, hemianestesia derecha. Eso lo encuentro. Y si quieren le ponen signos de liberación craneal, hiperreflexia más. ¿Dónde está la lesión? ¿Derecha o izquierda? Ajá. Y es tronco, corteza, cápsula interna. ¿Dónde la puedo pensar? Esto sería más armónico, digamos, la lesión. Esto sería más armónico. El brazo y la pierna está igual de cápsula. Cápsula. Generalmente, ¿qué síndromes son así? Lacunarios. Ajá, el síndrome lacunar. ¿Te acuerdas que era motor puro, motor sensitivo, hemiparesia metatarsa? Son lesiones frecuentes, chiquitas, que afectan. Son chiquitas, pero como en cápsula interna vimos que se agrupan todas las bases, una lesión chiquita ahí es peor, capaz que te arruina más que una lesión cortical. Ahí está la lesión.
23 años. Esta está más compleja. Sin antecedentes patológicos. Tiene un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, o sea, grave. Tiene un hematoma en la región dorsal del cuerpo, del cuello y una debilidad generalizada. Y lo hiperreflexia en los 4 miembros. Los 4 miembros tienen una hiperreflexia. Babinski bilateral. Acá tenemos un caso de Babinski bilateral. Y reflejo matocetelino inagotable. No se agota. ¿Qué piensan? ¿Se lesionó la vía piramidal o no? ¿Quién dijo no? No, sí, Ah, se lesionó. ¿Por qué? y bueno, por todos los reflejos y el país. Ajá, o sea que eso. O sea, la habilidad, por ejemplo, en este caso, para mí sería por lo agudo que habíamos hablado hoy. ¿Qué cosa? No, perdón, me confundí con la. No, la tonía, sí, eso es la hipotonía no, debilidad. Bueno, claramente, hay funciones de la vía piramidal no están funcionando, está seleccionado. Y ahora, ¿dónde? Hay un dato claro, que no es fácil, pero. Lo del hematoma. ¿Qué? Lo del hematoma puede ser una lesión medular cervical. ¿Qué te dice que no? Que, O sea, puede ser por todo menos por algo, ¿no? no, hay un siglo que te voy a aclarar porque lo dije. Ajá, ¿qué me habla del reflejo matocetelino? Que supra por encima de los núcleos. Bien, por encima de los núcleos, entonces ¿a dónde me voy? Me voy para arriba, supranuclear. O sea, ese reflejo matocetelino tiene un golpe acá en médula, pero me descarta que en médula no es. Bien, perfecto. Y fíjense, semiológicamente a vos te cayó así, tiene un hematoma acá y vos decís, o sea, se le llama una tomografía de cuello porque se reventó la vértebra. Ahora, vos fuiste y le encontraste inagotable y decís, capaz que le pido del encéfalo. Y capaz que fue un golpe contra golpe, se pegó los 2 lóbulos frontales y ahí están los traumas. Y como semiológicamente, yo puedo decir, no le hagas de cervicales, hacer más para adelante. Bien, pero fíjense como un datito ahí ya no cambia. Bien, excelente. 60 años, hipertenso, visión doble, diplopía, debilidad en el cuerpo izquierdo y refiere la esposa que tiene la cara torcida del lado derecho. Vigil, parálisis facial periférica derecha, paresia del sexto par derecho. Cuando hay paresia de los óculos motores, hay veces que son muy obvias, que veo que el ojo no se mueve, y otras veces que son sutiles, y lo que hace, como pierde el foco de un ojo, ven doble. La visión doble es característica. Pero uno dice doble, tiene que tener, bueno, hay pruebas para darse cuenta, porque hay veces que lo veo que el músculo va, el ojo va igual, pero es tan sutil que hace tal diplopía. Pero yo acá lo vi que el hacia la derecha, que el ojo derecho lo hago seguir la mirada para afuera y se queda, no va. O sea, digo, che, tú puedes intentarlo, está la parálisis facial que implica. Parecia bráquido plural izquierda, 3/5, Babinski izquierdo, reflejos vivos, bicipital y rotuliano. ¿Qué pensamos? ¿Qué cosa? Muy bien, síndrome del terror. ¿De qué lado está la lesión? ¿Por qué? Bien, y acá hay una. Bien, excelente. Bien. Y siempre digo esto yo. Ahí estoy la en la semiología y en todo, siempre lo simple bien hecho es excelente. O sea, un examen físico bien hecho, y no sabiéndote hasta el reflejo más raro, pero ir a buscar un par de reflejos y sabiendo hacerlo, es mucho mejor que hacer la mejor resonancia del mundo. Entonces por ahí llévense eso de la semiología. Y eso fue todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dale. Una pavada. En el caso anterior, del reflejo maceterino, Sí. ¿podría haber sido lesión de segunda motoneurona? ¿Qué pasa? Vamos, bien, buena pregunta. ¿Cómo están los reflejos en la segunda motoneurona? Acordate que es el efector. Si yo la lesiono, no hay nada. Entonces, si es segunda motoneurona, no. No lo sacaríamos directamente. En cambio, es más, vos sospechás segunda motoneurona, buscar el maceterino, por ejemplo, y está y decís, no, pero esta no es. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de que habías puesto el reflejo maceterino, que vos dijiste que por eso no era cervical, sino era cervical. Pero ahí que tenía una parece, o sea, una muela intestinal tenía de los 4, y ahí que sería, porque vos dijiste era Y eso es frontal bilateral. Tiene que ser bilateral. bilateral. Por ejemplo, cuando hay una lesiones, siempre en los traumatismos, hay lesiones por golpe y por contragolpe. Yo te golpeo acá, tu cerebro, en la inercia, golpea adelante.
Entonces posiblemente los lóbulos frontales que están anteriores se golpean y se lesionan. Son lesiones por golpe y contragolpe. Son las lesiones por sacudido o golpe directo, no solamente se lesiona al lugar del impacto, sino del otro lado, contralateralmente, se puede producir incluso la misma lesión o más grave todavía. ¿Otra pregunta? ¿Listo? ¿Quedó claro más o menos? Y cualquier cosa, ¿quieren hacer examen físico? Vayan al neuro, vayan al hospital, vayan al servicio. Y esto lo hacemos todos los días. Y si bien siempre es mejor aprender de lo normal, la dieta llena de patológicos, o sea que si quieren ver cómo es un reflejo, cómo es un tono, lo van a encontrar porque está. No hay muchas cosas que las aprendes viendo. Y una vez que lo ves y vas y lo lees, como que lo analizás de una manera distinta. Pero la idea también de encontrar es interpretar, es, a ver, ¿por qué tiene esto? Y si tiene esto, por la vía piramidal, bueno, ¿qué puede afectar la vía piramidal? Bueno, ¿dónde? ¿Qué le pido? Y uno intentar semiológicamente pensar. Bueno, muchas gracias, Nacho.